Mi sistema de hombre lobo 1081. Piner había estado observando la situación durante un tiempo. Cuando se encontró por primera vez con Kai y su grupo, se dio cuenta de que eran alterados fuertes, capaces de lidiar con lo que se les presentara, lo que significaba que los Zodiacs tenían que intervenir. Aún así, al menos los alterados que los rodean podrían ser de alguna utilidad para derrotar a estos tipos, haciéndoles las cosas más fáciles a Piner, Berry y Lena. Sin embargo, cuando los alcanzaron por segunda vez, pudo notar a simple vista que eran más fuertes de lo que pensaba. Trabajando juntos, estaban recibiendo algún tipo de impulso, e incluso con la participación de los 3 Zodiacs, sería una batalla difícil. Entonces, Piner tomó la decisión ejecutiva en ese momento de separarlos a todos. Usó sus poderes para colocar cuidadosamente varias de sus bolas de pelo azul explosivas por toda la carretera. Lo hizo de tal manera que, mientras estaban en medio de la pelea, se desatara el caos. Todos explotaron a la vez y se vio que la carretera se derrumbaba y se agrietaba. Todos los que estaban a su alrededor cayeron, incluidos los de Wangan, autos, vehículos y muchos más. En medio del caos explosivo, incluso los miembros de Uller no estaban muy seguros de lo que había sucedido. Olivia sintió un objeto pesado encima de ella. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que un auto entero había caído sobre ella. Sin embargo, con su fuerza, logró empujarlo hacia un lado. Cuando ella salió y se puso de pie, su uniforme estaba cortado y tenía un pequeño rasguño en el estómago, pero ya estaba sanando. Ojalá Piner nos hubiera dicho sus planes antes, ¿sabes? No me lastimé porque ya había hecho cosas tan estúpidas antes. Olivia miraba a la mujer que hablaba, según recordaba era la conocida como Berry, la de las trenzas redondas en lo alto de la cabeza. A su alrededor había escombros y varios coches más. Varios de los miembros de Wangan estaban muertos. Los escombros habían caído sobre ellos en el lugar equivocado o los autos los habían aplastado por completo y ella no podía ver con claridad a los demás en el área. Justo en ese momento, otro pedazo de escombro comenzó a caer desde arriba. Estaba a punto de caer sobre Berry, pero cuando se interpuso en su camino, levantó la mano y golpeó el gran pedazo de escombro. Explotó en ese momento y los pedazos volaron por todos lados. Berry se quedó allí con el puño cubierto de una extraña escama azul. ¿Sabes por qué los 3 Zodiacs viajamos juntos y nos enviaron a esta misión? Dijo Berry mientras soplaba el puño y el humo se alejaba hacia un lado. Porque todas nuestras formas alteradas, las bestias en las que nos basamos, tienen una propiedad explosiva en nuestro poder. Pase lo que pase, te estamos impidiendo llegar a esa arena, y voy a disfrutar haciéndote volar en pedazos. Olivia comenzó a torcer el cuello hacia un lado, crujiendo los huesos, y luego lo hizo chasquear hacia el otro. Maldita zorra, dijo Olivia. Si fueras una de las trabajadoras de mis tiendas, tu aspecto no atraería a ningún cliente, ni siquiera vale la pena intentar ganar dinero contigo. Olivia sonrió mientras sacaba su látigo y lo golpeaba contra el suelo. En otro lugar, los demás se encontraban en una situación similar. La zona de la que habían caído se había despejado. Parecía como si los escombros hubieran sido explotados a propósito para que la mayoría se detuviera y formara una especie de barrera para dividir al grupo. Sin embargo, los dos habían caído juntos y estaban espalda con espalda. Me pregunto si fuimos afortunados o desafortunados en esta situación, se rió Park. Hacia su espalda, alrededor de 4 de los alterados habían sobrevivido a la caída de la banda única. Todos estaban en sus formas alteradas y los miraban fijamente. Era mucho menos de lo que había estado luchando antes, pero ahora no tenían la ayuda de todo el grupo, y estaba preocupado por lo que había detrás de él. No sabemos en qué situación se encuentran los demás, estamos solos en esto, respondió Marie mientras miraba hacia Lena, que se había transformado. De su cabeza aparecieron 2 grandes cuernos con una cola puntiaguda. La zona estaba bastante abarrotada para ellos, con coches amontonados detrás, y justo hace un momento moviendo su cola, se produjo una gran explosión empujando con fuerza los coches hacia atrás. La cola tenía una potencia increíble y la explosión parecía bastante mortal. Marie estaba acostumbrada a tener a alguien a su lado, pero en esta situación, ahora era ella quien debía cuidar de su colega más joven. Yo me ocuparé del miembro del Zodíaco, tú solo cúbreme las espaldas. Por último, había un miembro que no había resultado herido en absoluto por los escombros, y ese era Kai, quien se había caído y él y Piner ahora estaban solos. Hiciste todo esto solo para separarnos, fue una decisión tomada en una fracción de segundo, mencionó Kai y miró hacia un lado, mientras la sangre brotaba de los escombros. Pero una decisión que te costó muchos de tus hombres.
En estas situaciones es necesario el sacrificio, debes saberlo, dijo Piner. Además, me di cuenta de que eras tú quien mandaba y tomaba todas las decisiones, los demás deben ser bastante inútiles sin ti. Y ahora que estás solo, en un área pequeña como esta, será más difícil para ti correr en tu forma de lobo. Kai sonrió mientras caminaba hacia adelante al mismo tiempo que su pelaje gris comenzaba a cubrir su cuerpo y sus ojos comenzaron a brillar ligeramente de color azul. No tienes idea de lo que ha pasado nuestra pandilla. Si me preocupara por ellos, nunca los habría traído conmigo. Piner le arrojó una de las extrañas bolas de pelo con púas a Kai, y en un instante Kai la atrapó con su mano desnuda. Antes de que pudiera encenderse, Kai la arrojó de vuelta, arrojándola directamente a Piner, golpeándolo en la cara y explotando. Voy a disfrutar destrozándote. Dos venas subían en la parte superior de la cabeza de Berry después de escuchar los comentarios, y extrañas escamas de color azul oscuro crecieron más allá de su puño y subieron ligeramente por encima de sus muñecas, pero fue el único cambio visible en su apariencia. Pensé que los Owlers estaban llenos de santurrones, dijo Berry mientras comenzaba a golpearse la palma de la mano con el puño. Cada vez que lo hacía, se oía una pequeña explosión, como un petardo, acompañada de una pequeña bocanada de humo. Estaba empezando a pensar que ustedes en realidad no tenían raíces en una pandilla, pero parece que podría haber estado equivocado después de todo. Olivia no perdió el tiempo. Comenzó a transformarse nuevamente en su forma de hombre lobo de clase depredadora suprema. En medio de su transformación corporal, agitó su látigo y lo envolvió alrededor de la muñeca de Berry. Se entrelazó, agarrándose fuerte, y luego, con un tirón, Olivia se impulsó hacia adelante, y ahora un hombre lobo con extremidades largas venía directo hacia ella. Una larga garra se extendió, pero Berry se agachó, evitando el ataque, y aún más impresionante fue que había saltado, acercándose más a Olivia. Después de evitar el ataque inicial, Berry dobló las rodillas y se levantó de un salto, asestando un uppercut que golpeó al hombre lobo directamente en la barbilla. Se produjo una gran explosión que arrojó la cabeza de Olivia hacia atrás y, justo después del uppercut, Berry siguió con un golpe con la mano, golpeando con el puño directamente en la cara de Olivia. Se produjo una gran explosión, como si fuera dinamita, enviando a Olivia de regreso desde donde había saltado, y el látigo que rodeaba el brazo de Berry se aflojó. Olivia se deslizó por el suelo, sus uñas se clavaron en el concreto y el látigo se enredó alrededor de su antebrazo, permaneciendo en su lugar mientras el mango del arma parecía desaparecer. Olivia negó con la cabeza. Las explosiones fueron duras para ella, pero no fueron solo las explosiones, el golpe en sí también le había sacudido físicamente la cabeza. ¿Qué, pensaste que sería fácil enfrentar a una Zodiac? Dijo Berry. ¿Pensaste que porque soy una chica sería una pelea más fácil? Me gané mi posición entre innumerables luchadoras de la AFK, sé cómo pelear. Idiota, dijo Olivia, mientras comenzaba a correr hacia un lado, manteniendo la distancia. Olivia extendió sus uñas nuevamente, extendiéndolas varios metros. Berry se había movido hacia un lado, evitando el golpe, y luego volvió a correr hacia adelante con el puño en la cabeza. Rápidamente, Olivia levantó los pies, lo que le permitió permanecer en el aire, luego, con la otra mano, disparó varios de sus clavos a Berry. Fue algo inesperado para Berry, ya que nunca había visto este ataque hasta el momento. Las uñas perforaron su piel y partes de su cuerpo, sacándole sangre en varias zonas, pero no fue suficiente para acabar con ella. Mientras Olivia estaba en el aire, continuó disparando sus uñas, y cuando su otra mano se retrajo, disparó más, todas ellas dirigidas a Berry. Berry mantuvo la compostura y la guardia alta, bloqueando los clavos y asomándose por encima de la guardia. Cuando vio que Olivia finalmente aterrizaba, se puso en marcha de nuevo y cargó justo frente a ella. En el momento en que aterrizó en el suelo, Berry estaba allí y agitó el brazo para lanzarle un gancho directo a las costillas. Explotó, pero Berry no se detuvo allí, ya que atacó desde el otro lado y continuó atacando, explosión tras explosión. Los golpes continuaron, hasta que en medio de la andanada de Berry, el látigo se desenredó y se ató alrededor de ambas muñecas de Berry, uniéndolas. A través del humo se podía ver una sonrisa desconcertante. ¿Crees que me tomé las cosas con calma contigo porque eres una chica? Dijo Olivia. ¿No puedes ver lo que soy? Olivia, con ambas manos levantadas y las garras extendidas, apuñaló directamente las piernas de Berry. Cuando retiró las manos, las largas garras se quedaron en las piernas de Berry. Se habían desprendido como espadas largas, habían atravesado las piernas de Berry y también estaban clavadas en el suelo.
Como depredadora suprema, Olivia conocía instintivamente la debilidad de Berry, y eran sus piernas. Aunque usaba principalmente sus puños para atacar, sin movimiento era inútil y no podía atacar desde lejos. Olivia estaba lista para cortarle la cabeza de Berry, cuando este le dio un golpecito con los nudillos. Era lo único que podía hacer con el látigo a su alrededor, y se produjo una gran explosión, llena de humo, que los alcanzó a ambos. Se vio cómo el látigo caía al suelo. Cuando Olivia volvió en sí, su cabeza se sobresaltó, pero no era solo ella, podía ver que también era Berry. Entonces, ¿quieres jugar?, dijo Olivia. Supongo que quieres ver quién es la más cabrona de las dos. Olivia intentó golpear con sus garras la cabeza de Berry, pero una mano la apartó. Al mismo tiempo, Olivia clavó sus garras en el estómago de Berry, sacándole sangre. Al no poder usar sus manos, Berry giró la cabeza y la endureció con sus escamas cuando aterrizó sobre Olivia. Se produjo otra gran explosión que la arrojó hacia atrás. Berry se sintió a salvo por un momento, hasta que pudo ver, saltando a través del humo, al hombre lobo de extremidades largas. Había saltado y aterrizado sobre su cuerpo, sujetándola contra el suelo. Inmediatamente, Olivia comenzó a mover frenéticamente sus garras, arañando y clavándose en Berry. Movió los brazos y golpeó una y otra vez su cuerpo y otras partes. El cuerpo de Berry estaba reaccionando, cubriendo todo con escamas, pero las garras de Olivia seguían apareciendo. No lo puedo creer, dijo Berry en voz baja. Después de cada pelea y de todo lo que he pasado y perdí aquí y así, no puedo morir así. Berry miró a Olivia a los ojos. Y se dio cuenta de que solo había una cosa que podía hacer. Las escamas cubrieron todo su cuerpo y cuando Olivia intentó darle otro golpe, apuñalándola justo en el costado y viendo que la sangre llenaba la boca de Berry, era un poco tarde para darse cuenta de lo que había sucedido. Supongo que fui la peor perra después de todo, dijo Berry débilmente, mientras todo su cuerpo explotaba, una gran explosión cubriendo toda el área, barriéndolos a ambos. Separados de los demás, Marie y Park solo podían confiar en sí mismos para salir de la situación actual en la que se encontraban. Marie había transformado completamente su cuerpo en el titán de 10 pies de altura, mientras que Park todavía estaba energizado por la habilidad especial de Marie. Ambos estaban espalda con espalda mientras se dirigían a enfrentar a quienes venían tras ellos. Marie se adelantó y Lena, con su gran cola, la hizo girar en el aire. Fue rápido y, aunque Marie era grande, pudo seguirla y la atrapó justo en la cola. En el momento en que ella agarró la cola se produjo una gran explosión, fue grande y la sonrisa en el rostro de Lena no se detuvo allí. ¿No viste lo que hice antes, y aún así estabas dispuesto a agarrarlo? Cuando el humo empezó a disiparse, se vio a Marie todavía sujetando la cola. Luego la agarró y la tiró hacia adelante, aparentemente ilesa del golpe. Mi cuerpo está hecho para proteger a los aulladores, para proteger a Gary. Si no puedo soportar un golpe como ese, entonces, ¿para qué sirvo?, dijo Marie mientras tiraba de la cola y levantaba a Lena en el aire. Luego saltó y estrelló a Lena contra el suelo, rompiendo el piso debajo de ella. Al mismo tiempo, Park había decidido lanzarse contra los Altered que lo perseguían. Evitó algunos golpes de ellos con sus rápidos reflejos y luego intentó asestar un golpe con su propia garra. Con el impulso de Marie y el aullido del alfa, era más rápido y se sentía más fuerte que antes. Cuando otro alterado se acercó por detrás para atacarlo, rápidamente se agachó para esquivar el ataque. Levantando la parte superior de su cuerpo, agarró la pierna que pasaba por encima de su cabeza y la arrojó hacia un grupo de otros, mientras se lanzaba para eliminar a algunos más. Aún así, Park debía tener cuidado, ya que cada uno de ellos eran luchadores expertos y no podía permitir que este aumento de poder se le subiera a la cabeza. No puedo dejar que Marie se preocupe por mí ahora mismo, está luchando contra uno de los Zodiacs. Son de la banda única, uno de los reyes, así que es como si estuviera yendo contra uno de los alterados más fuertes del mundo. Lo mínimo que puedo hacer es no dejar que se preocupe por mí, pensó Park. Después de que Marie golpeó a Lena contra el suelo, sintió que la cola en sus manos se hacía más pequeña. Lena estaba cambiando su forma alterada a una forma más humana para poder retirar rápidamente su cola. Entonces Lena rodó por el suelo y cuando se dio la vuelta, se había transformado nuevamente en su forma alterada. Solo por el golpe, su cuerpo quedó bastante dolorido. No lo puedo creer, los aulladores eran una pandilla que surgió de la nada. Esta persona frente a mí, ni siquiera sé quién es, pero es capaz de recibir mi golpe de esa manera y es así de fuerte.
Una semilla de duda ya estaba jugando en su mente desde el comienzo de la pelea, y Lena estaba empezando a pensar que tal vez el plan de Piner de separar a todos no era tan bueno. Solo era cuestión de confirmar que podían ganar estas peleas 1-1. Con estas dudas en su mente, Lena comenzó a buscar otras formas de ganar esta pelea, y fue entonces cuando vio a alguien más en el área. Ese hombre que está con ella, aunque hábil, está bastante claro que es mucho más débil y pensó Lena. Con esto en mente, Lena atacó de nuevo. Se abalanzó hacia adelante y Marie se quedó allí, con los brazos bien abiertos y las rodillas dobladas, preparada para cualquier cosa que se le presentara. Lena saltó en el aire y giró su cola hacia abajo. Luego golpeó el suelo, explotó y la impulsó hacia arriba justo por encima de la cabeza de Marie. Cuando levantó la vista y miró a Lena, Marie pudo ver hacia dónde se dirigía, ya que había aterrizado justo donde Park y los demás estaban peleando. Hola, dijo Lena con una sonrisa y giró su cuerpo mientras su cola se balanceaba nuevamente. Fue inesperado para Park, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de hacer algo para bloquear el ataque, y no tuvo que hacerlo. Un brazo grande se extendió y bloqueó el golpe de la cola, explotando en el lugar. Park escuchó la explosión y se preguntó por qué no había sufrido ningún daño, y pudo ver el cuerpo de Marie bloqueándolo. Soy el miembro de mayor antigüedad aquí, debería haber sabido lo que estaba tramando, dijo Marie mientras se estremecía por las explosiones. Al ver esto también, los otros alterados que estaban luchando con Park a ese momento cargaron hacia adelante, y todos se dirigieron hacia Marie. Uno de ellos tenía un brazo puntiagudo y afilado que parecía una lanza gigante y cargaba hacia adelante. No, dijo Park. Soy yo, no debería ser yo el que se interponga en el camino. Park se movió de su posición, rodeó la espalda de Marie y golpeó a dos de los alterados con sus brazos hasta que el tercero con la gran lanza en forma de lanza lo apuñaló, atravesándole el estómago. Mierda, parece que ese impulso también desapareció, dijo Park. Marie fue a balancear los brazos, pero Lena ya se había alejado, retirándose de su posición con una gran risa. Ahora que ya no estamos con él, tenemos más gente que se puede concentrar en ti, dijo Lena. Marie se giró para mirar a Park y luego fue a atacar al alterado que había clavado su brazo de lanza en él. Su gran puño golpeó su cuerpo, sacando la lanza y enviándolo a volar y estrellarse contra la pila de autos. ¡Mierda! ¡Parque! ¡Parque! Gritó Marie. Oye, y solo concéntrate en hacer el trabajo, no te preocupes por mí y lo último que quiero es interponerme en tu camino, dijo Park. No, soy yo, dijo Marie. Yo era la que debía cuidarte a ti, en lugar de que todo el mundo me cuidara a mí todo el tiempo. La herida era grave, pero Park no estaba a punto de morir. Los hombres lobo eran resistentes después de todo, pero con una herida así no podía seguir luchando. Y sabiendo esto, Park se sintió aún peor. Fue en ese momento que deseó que el ataque de Altered hubiera acabado con él, para que Marie no tuviera que preocuparse por él. Pero mientras tenía este pensamiento, algo extraño empezó a ocurrir. En su sala verde, Gary estaba sentado esperando que comenzara la pelea cuando recibió una notificación de su sistema. Un miembro de tu manada ha desbloqueado ciertas condiciones para permitir una evolución de clase. El miembro de tu manada Park está recibiendo una mejora de clase. Felicitaciones, Park ha alcanzado la clase Guerrero Paladín. Antes, cuando Gary hacía que los de su manada avanzaran de clase, era gracias a él, dándoles los puntos de peón adecuados que necesitaban. Esta vez, era diferente. El sistema simplemente le informaba de un evento que estaba ocurriendo y un miembro de su manada, algo poco común porque no había estado en el grupo durante mucho tiempo, estaba recibiendo una mejora de clase. La clase de Guerrero Paladín, es la misma clase que me ofrecieron. Al principio elegí la clase de Guerrero y, cuando conseguí una mejora, pude elegir entre el Guerrero Paladín o el Guerrero Oscuro. Debido a la situación en la que me encontraba, al final elegí a Dark Warrior. Gary no sabía si esto era una buena o mala noticia. Solo podía imaginar que, debido a las circunstancias en las que se encontraba Park, su cuerpo se había obligado a evolucionar. Pero lo bueno era que esta mejora le daría la oportunidad de luchar. Al buscar en su sistema, finalmente encontró detalles sobre la clase. Clase: Guerrero Paladín. Este guerrero se destaca en todos los aspectos de la lucha. Tiene una gran defensa, es un gran atacante y también un gran sanador. El poder del usuario se derivará de la rectitud. Cuando crea que está haciendo lo correcto, obtendrá una fuerza como ninguna otra. Un rasgo especial de la clase permite al usuario tener un conjunto diferente de habilidades, según la forma que adopte, hombre lobo / humano. Solo con la descripción, Gary sintió que esta clase iba a ser muy buena.
En el campo de batalla, después de que Park fuera apuñalado y de que le sacaran del cuerpo el extraño objeto con forma de lanza, sintió que se producía un cambio desde dentro. Las células de su cuerpo se estaban activando y su forma de hombre lobo estaba empezando a desvanecerse, volviendo a su forma humana. En lugar de sentirse más débil que antes, casi se sentía más fuerte. Marie, que sujetaba a Park, también notó dos cosas. La primera fue que la herida alrededor del estómago se estaba curando y tenía un ligero brillo. Luego estaba Marie misma, podía sentir incluso que sus heridas de la explosión, aunque no eran visibles, también estaban mejorando. Al final, Park se sintió como nuevo y se puso de pie con fuerza. Marie, y no creo que tengas que preocuparte tanto por mí y creo que puedo manejar las cosas yo solo. Afirmó Park. Los alterados, al igual que Lena, no iban a dejar que hicieran lo que quisieran y comenzaron a avanzar. Aunque Marie no estaba segura de lo que le estaba sucediendo a Park, no quería que volviera a suceder lo mismo y decidió permanecer cerca de él. Lena se acercó corriendo y agitó su cola como un látigo hacia Marie para que pudiera tirar de ella hacia atrás. Cuando la cola golpeó a Marie en el exterior, la explosión pareció extenderse por el aire. La cola golpeó a Marie y parte de la explosión la golpeó, pero parte de ella aparentemente desapareció, y siguiendo el rastro de poder aparentemente se dirigía hacia donde estaba Park. Cuando un alterado llegó hasta Park, uno lo atacó desde arriba. Park evitó el golpe, se movió hacia un lado y luego, cuando el siguiente alterado se le acercó, lo golpeó rápidamente en el estómago. Su mano se había convertido naturalmente en una punta con energía acumulándose en las puntas de sus dedos. Se sentía casi similar a cuando extendía sus uñas desde la punta de sus dedos, pero no había nada allí excepto energía brillante. Cuando golpeó al Altered, le atravesó el estómago y lo hizo volar hacia atrás. Esta era una fuerza que superaba todo lo que Park había poseído antes. Corte de juicio. Canaliza la energía del usuario hacia las yemas de los dedos para realizar un golpe devastador. Si el usuario se siente motivado por la justicia, se utilizará energía adicional. Esta era una de las habilidades en su forma humana que Park había obtenido. Además de eso, sin darse cuenta, Park también había utilizado dos habilidades más. Aura de santuario. Reduce el daño recibido y restaura la salud de los aliados cercanos cuando se mantienen firmes. Fue debido a la habilidad Aura del santuario que Marie se sintió menos afectada por los ataques de Lena y porque sintió que se estaba curando ligeramente, y fue la misma razón por la que su herida también se había curado. Aún así, una lanza lo golpeó desde un costado, lo apuñaló en el hombro y lo empujó hacia un lado. El poderoso ataque físico parecía ser bloqueado menos por el aura del santuario, y la curación de Park no sería lo suficientemente rápida. Pero aún había mucho que no había probado en su nueva forma. Su cuerpo comenzó a cambiar y un pelaje negro creció por todo su cuerpo, cubriéndolo mientras se convertía en su forma de hombre lobo, y esta vez hubo una diferencia con un pelaje blanco que apareció en su pecho casi en forma de escudo. No es justo que haya tantos enemigos atacándonos solo a nosotros dos. Dijo Park mientras ganaba fuerza y apartaba la lanza, o el brazo del alterado, y cargaba hacia adelante. Golpeó con sus garras al alterado, atacándolo de un lado a otro y lastimándolo. Cortó la piel del alterado, pero curiosamente, sus ataques no parecían tan poderosos como los de su forma humana cuando envió al hombre a volar. En cambio, al atacar, la herida en su hombro comenzó a sanar, y no fue solo él quien sintió los efectos, Marie sintió que ella también se estaba curando. Mientras todo esto sucedía, Marie se había agarrado a Lena sin preocuparse por ella misma. La cola seguía balanceándose, golpeándola de lado a lado y explotando, pero Marie la agarraba cada vez con más fuerza. Mientras tanto, Park, después de arañar al Altered cercano durante suficiente tiempo, volvió a su forma humana y atacó con su mano brillante, usando su Judgment Slash, enviando al Altered a volar hacia los escombros y nunca más se levantó. Para utilizar los poderes de esta forma, necesito cambiar entre la forma humana y la de hombre lobo, los efectos son asombrosos, son tan mágicos. Pensó Park. Las habilidades que estaba usando en su forma de hombre lobo eran: sangre de la bestia. Cura rápidamente al absorber energía vital de los enemigos cercanos cuando ataca. Vínculo de grupo. Comparte la regeneración de salud con aliados dentro de un rango determinado. Así fue como Marie pudo curarse. Aún así, en su forma de hombre lobo, tenía una velocidad y resistencia superiores, pero en cierto modo sus ataques eran más débiles. Ahora y puedo ayudar a Marie, puedo ayudarla. Pensó Park, girando la cabeza. Pudo ver que Marie estaba agarrando a Lena y que no necesitaba ayuda.
La vida de Lena estaba llegando a su fin porque no había nada que ella pudiera hacer. Maldita seas si crees que ganaste, pero no sabías que todos teníamos un plan de contingencia en caso de que fracasáramos hoy. Lena apenas logró reír mientras jadeaba en busca de aire. En ese momento, toda su cola comenzó a iluminarse, y después vino una gran explosión que cubrió toda el área, sacudiendo el suelo y tragándose a todos los que estaban luchando. Piner había asumido en cierta medida el papel de líder de este pequeño grupo de Zodiacs, y no era para menos. De los tres, se consideraba el más fuerte. A veces había peleas dentro de los Zodiacs, y en otras ocasiones, había quienes naturalmente sabían cuál era su lugar dentro del grupo. En este caso, con tres Alterets que tenían formas similares con el mismo tipo de poderes, sabía que el suyo era el más fuerte, y los otros dos también. Sin embargo, quedó muy impresionado con el resultado que se produjo justo frente a él. Le había lanzado una de sus bolas de púas a Kai, quien la atrapó sin miedo y se la devolvió a Piner. El momento fue perfecto, y en el momento en que tocó su cara, la pelota explotó y salió humo por todas partes. Piner dio un paso atrás y barrió con las manos para despejar el humo. En el momento en que miró hacia arriba, vio a un lobo corriendo hacia él, saltando en el aire y transformándose nuevamente en un hombre lobo con apariencia humana. Piner lanzó un puñetazo y lo bloqueó, levantando ambas manos, pero el golpe fue fuerte y lo envió contra uno de los autos metálicos que estaban detrás de él. Una vez más, pudo ver a Kai venir para seguirlo, por lo que Piner desesperadamente arrancó la puerta del auto y la usó como escudo. Cuando el puñetazo de Kai impactó, su mano atravesó el metal pero no pudo alcanzar a Piner. Al ver esto, aparecieron extraños picos oscuros y afilados por todo el cuerpo de Piner. Se extendieron y envolvieron las piernas y los brazos de Kai, sin dejar de contraer sus músculos. Eres bastante luchadora. Veo que has recibido algún tipo de aumento de energía, ¿verdad? Quizás también un aumento de fuerza, dijo Piner. Al ver cómo fui capaz de crearlos con mi cuerpo y lanzarlos, probablemente pensaste que la mejor idea era luchar conmigo de cerca. Puedo ver que tienes una buena cabeza. Kai intentó mover los brazos. Tiraba con los músculos y, aunque podía moverse un poco, estaba restringido. El extraño pelo puntiagudo se entrelazaba y se trababa. Sin embargo, soy de la banda única, donde Arbor es el campeón de la AFK. ¿De verdad creías que los Zodiacs no teníamos ni idea de cómo luchar de cerca? De todos modos, supongo que es hora de decir adiós. Piner dio un paso hacia un lado, y todo el extraño cabello oscuro y puntiagudo que había estado cayendo de su cuerpo hacia Kai se separó de él. Se vio a Piner alejarse rápidamente y Kai notó que la fuerza del cabello se desvanecía rápidamente. Ya no se sentía vivo ahora que no estaba adherido al cuerpo de Piner. En cambio, algo más estaba sucediendo. El pelaje que cubría el cuerpo de Kai comenzó a iluminarse, al igual que las pequeñas bolas. Todo su cuerpo comenzó a brillar y Kai ahora entendió por qué Piner estaba huyendo. Se produjo una gran explosión justo donde se encontraba Kai. Empujó algunos de los autos y escombros más lejos y quemó el suelo bajo sus pies. Se podía ver una nube de humo desde bastante lejos antes de que el humo negro fuera todo lo que quedara. Cuando todo empezó a calmarse, se vio a Kai, con las piernas abiertas y los brazos colgando a los costados. Partes de su piel estaban irregulares, parecían quemadas o desgarradas. La camisa de los aulladores, junto con partes de sus pantalones, quedaron casi completamente destruidas en la explosión, y el propio Kai estaba resoplando y jadeando, pasándolo mal. Eres muy duro. ¿Aún así lograste sobrevivir? Dijo Piner. Tengo mucha curiosidad. Ustedes son casi iguales a nosotros. Todos ustedes tienen una base similar de formas alteradas, pero todas son ligeramente diferentes. Aunque tienen una cabeza, la suya no parece demasiado especial, aparte del hecho de que pueden convertirse en lobos. Piner gritó mientras balanceaba ambos brazos en el aire, e instantáneamente lanzó una lluvia de pelotas con púas. No iba a dejar que Kai se recuperara mientras tuviera la ventaja. Kai había adoptado su forma de lobo y no parecía tan saludable como antes. Algunas partes del pelaje no cubrían la piel y aún se veían heridas. Su velocidad tampoco era la adecuada, pero logró esquivar la mayoría de las bombas que caían del cielo. Tuvo que predecir cuáles caerían primero. Evitó la mayoría de ellos hasta que uno aterrizó demasiado cerca de él. La explosión lo arrojó hacia un lado y lo estrelló contra unos escombros. No soy tan agudo como de costumbre, pensó Kai. ¿Es porque he pasado tanto tiempo detrás de un escritorio, tratando de ayudar a los aulladores?
Mientras estaba en medio de estos pensamientos, se escuchó un fuerte estruendo. Debido a su audición, pudo notar que se trataba de una explosión no muy lejos de donde estaban. Kai notó la expresión en el rostro de Piner. Era de ligera preocupación. Poco después, se produjo otra gran explosión en otra dirección. Sonó casi idéntica a la primera y tan fuerte como la que había sufrido Kai. «Andos», comentó Piner en voz baja. Kai comenzó a sonreír. «Supongo que por esa mirada en tu rostro, tus amigos no lo están haciendo muy bien, ¿no? Puede que yo sea el único que tenga carencias en comparación con ellos», sonrió Kai. «Pero hay una cosa que tengo que es diferente a ellos». Piner, molesto, lanzó una gran bola con púas hacia Kai, pero en su forma de lobo, Kai evitó fácilmente el ataque. Cuando Piner volvió a ver a Kai, esta vez tenía algo en la boca, o más exactamente, alguien. Con sus fuertes mandíbulas, Kai estaba mordiendo a uno de los alterados que habían caído y muerto en la explosión de la autopista. Logró tragarlo con bastante rapidez y su cuerpo empezó a sentirse energizado. «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar», afirmó Kai mientras las heridas en su cuerpo comenzaban a sanar. Había una gran diferencia entre los hombres lobo y los alterados que Kai había notado, y era el hecho de que los hombres lobo consumían mucha energía. Solo en su vida diaria, había una gran cantidad de carne que necesitaba ser consumida en todo momento, hasta el punto de que incluso con la vasta riqueza de los aulladores, Kai tuvo que poner un presupuesto separado en su planificación para los miembros hombres lobo. La energía fue la forma en que se transformaron en sus formas de hombres lobo, y fue la forma en que sus cuerpos pudieron soportar el daño constante que recibirían. Sin embargo, Kai también sabía algo más, un pequeño secreto del crecimiento de Gary. Consumir Altered lo hacía más fuerte. La idea de comerse a un alterado era difícil para muchos porque era como comerse a otro ser humano. Gary había superado esa idea debido a sus circunstancias, pero era algo que los demás no podrían soportar. Sin embargo, para Kai, saber que existía la posibilidad de hacerlo más fuerte para sobrevivir a la situación en la que se encontraba, no tenía otra opción. En su forma de lobo, comía más rápido. Sus mandíbulas y dientes eran más afilados, lo que le permitía desgarrar la carne a un ritmo increíblemente rápido. Además de eso, algunas partes del cuerpo de Altered ya habían sido destrozadas debido a las explosiones que se habían producido constantemente en la pelea. Ahora, Kai, después de haber consumido uno de los alterados, podía sentir que sus heridas sanaban, que su energía regresaba y, además de eso, que la fuerza crecía dentro de él. «Eres un monstruo, un caníbal», gritó Piner mientras arrojaba más bombas caseras de su pelaje. «¿Qué clase de enfermos alterados sois, aulladores?» Kai, habiendo recuperado su fuerza, se movió bastante rápido. Mientras se movía, vio más piezas de Altered y comenzó a consumirlas en el lugar mientras esquivaba los ataques. Piner estaba empezando a entrar en pánico. Él mismo estaba gastando mucha energía en su forma alterada. En algún momento, ya no podría crear más bombas con su pelaje. Al mismo tiempo, incluso su forma alterada desaparecería, pero su oponente simplemente se estaba volviendo más rápido. Más partes se consumían mientras Kai esquivaba todos los ataques, corriendo de un lado a otro. Finalmente, Kai decidió correr directo hacia Piner. Piner cambió de táctica y extendió el pelaje de su cuerpo como antes, en dirección a Kai, pero este había desaparecido de su vista. Antes de que Piner se diera cuenta, Kai estaba a su lado en su forma de lobo, con la boca bien abierta. Kai mordió con fuerza el brazo de Piner y sus afilados dientes atravesaron su pelaje, desgarrándole la piel. Kai sacudió la cabeza y la carne se desgarró del brazo de Piner. Piner agitó los brazos salvajemente, intentando golpear algo en pánico, pero solo pudo ver a Kai corriendo nuevamente por el área de pelea. ¿Crees que ya has ganado esta pelea?, preguntó Piner, intentando ignorar el dolor y no mirar el estado de su brazo. Estaba demasiado concentrado en tratar de ver dónde estaba Kai, moviendo la cabeza de un lado a otro. Esa explosión de antes, cuando dijiste que estaba preocupado, bueno, deberías pensarlo un poco más. ¿Tus amigos? Lo más probable es que estén todos muertos ahora mismo. No pudiste hacer nada para salvarlos, y habrán muerto sabiendo perfectamente que Gary perdería. En el momento en que dijo esas palabras, Kai entró por el otro lado, usando sus dientes para agarrar el brazo de Piner y arrancarle nuevamente una gran parte de la piel. Parecía que Kai iba a saltar hacia atrás, pero en lugar de eso, se transformó y luego giró su brazo, golpeando a Piner en el costado de la cara.
Kai continuó mientras golpeaba a Piner en el estómago, lo agarraba y lo levantaba en el aire antes de arrojarlo al suelo, rompiendo su cuerpo contra el suelo. Kai colocó inmediatamente su pie sobre la nuca de Piner y la hundió en el suelo. La giró y la cara de Piner se raspó contra el suelo como si fuera tierra blanda. En realidad, era el duro suelo de cemento. El rostro de Piner estaba marcado por un dolor insoportable y era evidente que ya había perdido esta pelea. Puedo oír los latidos de tu corazón. Puedo oír el pánico que estás sintiendo. No estás dando un argumento muy convincente. Exclamó Kai. Claro, y añadió Piner. Me sorprendió que los otros dos tuvieran que recurrir a eso, pero supongo que ahora, con lo que pasó contigo, puedo verlo suceder. Kai aflojó un poco el ritmo con el pie. De todos modos, no podría matar a Piner solo con el pie y estaba listo para levantarlo del suelo y cortarle el cuello. Pero supongo y que estoy en el mismo barco. Se escuchó un leve zumbido agudo y Kai se dio la vuelta. Cuando lo hizo, pudo ver un resplandor azul claro que provenía de varias áreas diferentes. Estaban en las grietas de los escombros, en partes de los coches. Las pequeñas bolas explosivas con púas que usaba Piner estaban por todas partes. Por último, el pelaje restante de Piner se estaba iluminando, esta vez no separado de su cuerpo, sino todavía adherido. Al menos los llevaremos con nosotros. Gritó Piner mientras se producía una explosión gigante. Toda la zona quedó cubierta y se produjeron varias explosiones menores de forma continua. Se levantaron escombros y partes de automóviles por todas partes. Finalmente, se detuvieron. Cuando el humo comenzó a disiparse, Kai estaba tendido en el suelo en su forma humana, con la piel desgarrada y parte de su carne y músculos expuestos. Sus ojos estaban débiles mientras miraba al cielo, pero solo había una cosa que podía pensar en ese momento. Lo siento, Gary, puede que no pueda verte patear el trasero de Arbor después de todo, y los ojos de Gary estaban casi pegados al reloj mientras veía pasar las horas. Ya le había informado a Alan que se negaba a seguir adelante con cualquier otra programación o entrevista. Era una elección que ni siquiera sabía que tenía hasta que Bree se la sugirió. Ella afirmó que, después de todo, él era un rey y que estas personas tenían que darle el mismo respeto que le daban a Arbor. Disfruta de nuevas historias de Empire. Entonces, si Arbor pidiera que no lo molestaran, ¿continuarían haciendo lo mismo? Sinceramente, Gary habría estado bien en seguir adelante con esas cosas. La única razón por la que no lo hizo y decidió no hacerlo fue porque Kai y los demás aún no habían aparecido. El tiempo transcurría muy lentamente y finalmente llegaron las 6. Bree fue quien encendió el televisor en la habitación y presenciaron los primeros acontecimientos de la noche. Pudieron ver las estadísticas de cada luchador resaltadas en la pantalla y luego los nombres de los luchadores anunciados, mientras la primera pelea estaba en marcha. Cuando la cámara enfocó el lugar, Gary pudo ver que había una multitud abarrotada. Fue sensacional que estuviera tan lleno desde temprano, incluso para grandes eventos. Por lo general, no era hasta cerca del evento final que la gente comenzaba a llegar, pero las peleas de alto rango se habían colocado antes del espectáculo principal y nadie quería perderse ni un segundo de la pelea final que estaba a punto de suceder. La campana que anuncia la primera pelea sonará en cualquier momento. La campana sonará solo unas cuantas veces más hasta que te toque a ti, dijo Daphne Bree. Sé que los demás que vinieron contigo no están aquí. Pero tienes que concentrarte en la pelea que tienes por delante, tienes que hacer todo lo que puedas para estar concentrado, y solo porque no estén aquí, no significa que no lo estén haciendo bien por fuera. Gary agitó su mano en el aire, no era hacia Daphne, por lo que ella estaba confundida y podía verlo mirándolo fijamente hacia adelante. Lo que Gary estaba observando era su sistema. Sabía que los demás estaban bien, porque todavía formaban parte de su sistema, todavía estaban en su manada. Cuando alguien de su manada fallecía, ya no estaba en el sistema y Gary podía ver que todos y cada uno de ellos seguían presentes en la pantalla. Lo había estado revisando de vez en cuando, viendo que los nombres todavía estaban allí, aún así le preocupaba mucho que les había podido llevar tantas horas llegar hasta allí. ¿Alguno de ellos estaba en problemas y estaba gravemente herido, o era algo completamente distinto? Con una pelea tan grande como esta, se dio cuenta de lo mucho que quería a alguien que conocía a su lado, a cualquiera. La primera pelea había comenzado, y Chen estaba entre la multitud y era uno de los pocos que miraba su teléfono en lugar de la pelea de Altered que se estaba desarrollando. Los resultados de nuestra búsqueda no han sido buenos. No hemos podido localizar a la mayoría de los miembros del Zodíaco. El único que tenemos confirmado presente es Stanley.
Esa era una parte del mensaje que hizo que Chen se preguntara dónde se encontraban el resto de los Zodiacs. Estaba seguro de que debían tener alguna idea de que Gary traería a algunos de sus hombres con él o intentaría un ataque. Según los informes de la última vez, todos los Zodiacs estaban presentes en la zona. Chen continuó leyendo el resto de los informes que habían llegado, pero eran más de las mismas malas noticias. Tampoco podemos localizar a Rumper Karn. Los dos objetivos principales que tenía la Rosa Blanca, los Zodiacs y Rumper Karn, lo que significaba que el único que quedaba en la mira era el propio Arbor. Tal vez sea el destino, suspiró Chen mientras observaba la pelea que se desarrollaba. Una cola larga golpeó a uno de los oponentes en la cara, enviándolo contra la jaula. Luego, el atacante saltó para terminar la pelea. Justo antes de que el objetivo pudiera alcanzarlos, el oponente que estaba a la zaga levantó su rodilla y una gran púa parecida a una piedra creció de ella y se estrelló contra el mentón del otro. Los hizo volar por los aires y aterrizar en el suelo de Lancia. Estaba claro que estaban fuera de combate. Fue una sorpresa, el otro estaba ganando la pelea todo el tiempo, dijo Chen. Eso es lo que me gustaría que sucediera hoy, pero tengo la sensación de que el mundo me lo está diciendo. En esto me van a necesitar y tendré que darlo todo. Guardaré mis fuerzas para derrotar a Arbor si él no puede hacerlo. Con la primera pelea de la noche llegando a su fin, las actuaciones intermedias se mostraron y la siguiente pelea tuvo lugar, después de eso, la siguiente pelea tuvo lugar. Luego por último, estuvo la penúltima pelea de la noche, un gran espectáculo. Al terminar, hubo una última presentación de canto que se estaba llevando a cabo en ese momento, y algunas entrevistas desde la planta baja del área. En su mayoría, preguntaron quién creían que ganaría la pelea. Alrededor del 80% pensó que sería Arbor, pero hubo un porcentaje más alto de lo habitual que dijo que creía que Gary ganaría. Mientras se desarrollaba la función, los organizadores del evento se movían de fondo. Eran las 10 menos cuarto y la puerta se abrió hacia la habitación de Gary. Alan entró tímidamente a la habitación y echó un vistazo, viendo a Gary sentado en el banco en la misma posición en la que lo vio la última vez que vino a verlo. Gary, es hora de que te vayas. En la carretera se produjeron 3 explosiones gigantescas, no muy lejanas entre sí. Las explosiones arrastraron a varios miembros de la banda única, que ya no tenían pulso en sus cuerpos. Un último recurso de los Zodiacs para al menos derrotar a su enemigo. Fue una de las razones por las que el trío era temido incluso por los otros Zodiacs. Si podían superarlos en habilidad y fuerza, no importaba porque tenían la última carta que jugar, y esa última carta ya había sido jugada. El poder destructivo era aterrador. A Marie le dolía todo el cuerpo y no podía sentir algunas extremidades. Con cada respiración, sentía un dolor extremo. Cuando abrió los ojos, no podía ver casi nada. ¿Qué fue eso? ¿Por qué no puedo ver? ¿Se me han ido los ojos? Pensó Marie mientras empezaba a recordar la pelea y lo que había hecho su oponente. Incluso si estaba en una zona oscura, Marie sentía que debería haber podido ver lo que tenía delante. Como era un hombre lobo, tenía una mejor vista de noche. Tratando de moverse, empujó con los brazos. El objeto era pesado. Apretó los dientes, soportó el dolor y siguió empujando hasta que, finalmente, pudo sentir parte del aire en su rostro. «Aruk», gruñó Marie, apartando finalmente una gran losa de su cuerpo. Finalmente, pudo ver el cielo a través de partes de la carretera rota. Se miró las piernas y la vista era peor de lo que hubiera imaginado, por lo que rápidamente apartó la mirada. Esa explosión fue peor de lo que pensaba, y el cielo nocturno está despejado. ¿Cuánto tiempo llevamos así? ¿Y qué pasa con los demás? Finalmente, Marie se giró hacia un lado, usando solo sus brazos que aún funcionaban. Podía ver el área donde había estado luchando. Comenzó a arañar el suelo, tirando de su peso poco a poco, hasta que llegó al centro, donde yacía Lena, miembro del Zodíaco, con quien había estado luchando. Sorprendentemente, su cuerpo no se partió por la explosión, pero su piel estaba de un negro carbón. La explosión fue solo por la piel exterior y la forma alterada. ¿Es por eso que el cuerpo está en una sola pieza?, se preguntó Marie. Pero, al mismo tiempo, lo que más le preocupaba eran los demás. Volvió a mirar a su alrededor y vio a Park. Su cuerpo había sido arrojado al borde. Tenía forma humana y una varilla de metal le había atravesado el estómago, parte de la construcción rota de la autopista. Él no se movía en ese momento, pero a través de su oído, ella podía sentir una respiración débil y un silbido fuerte. Disfruta de aventuras exclusivas del Imperio. Mierda, con nosotros dos en estas condiciones y sin nadie más aquí, todos están así.
Comenzó a preguntarse Marie. Kai habría venido a buscarnos una vez que hubiera terminado, ¿no? O tal vez. Marie empezó a imaginar lo peor, pero rápidamente apartó ese pensamiento de su cabeza. Sin embargo, podía sentir que se debilitaba cada vez más. Su visión se estaba nublando y la fuerza que tenía estaba abandonando sus dedos. Supongo que debido al tipo de clase que soy, o como sea que Gary lo haya llamado, logré sobrevivir a la explosión en mejores condiciones en comparación con los demás, pero también podría irme pronto. Cuando Marie miró el cuerpo de Lena, junto con todos los pensamientos en su cabeza, fue como si su estómago se conectara a su mente, dándole una salida fácil a la situación actual. Los hombres lobo necesitan energía. Nosotros necesitamos carne, y el cuerpo de Lena, el del zodíaco, todavía está intacto. Tal vez Marie hubiera dudado en el pasado. Con su tipo de personalidad, nunca hubiera hecho algo así por voluntad propia. Pero dejar de lado sus pensamientos de disgusto y su moralidad aquí y ahora no era justo para los demás cuyas vidas también estaban en juego. Tiró del cuerpo carbonizado hacia sí. Cerró los ojos, abrió la boca y comenzó a morder. Debido a su condición, tuvo que masticar varias veces y estaba agradecida por los cambios que había experimentado su cuerpo. Porque el sabor, los pensamientos de repugnancia, no eran difíciles de tragar para Marie. En todo caso, eran fáciles para ella. Era su propia mente la que había luchado contra hacer esas cosas. Con el primer trago, sintió que la energía recorría su cuerpo. Continuó tragando y, antes de darse cuenta, el cuerpo que una vez estuvo frente a ella prácticamente había desaparecido. Con él, las heridas de su cuerpo se curaron y la energía regresó, lo que le permitió ponerse de pie nuevamente. Marie se limpió la boca mientras miraba a su alrededor y finalmente encontró lo que buscaba. Un brazo arrancado. Lo recogió y empezó a arrastrarlo por el suelo, con los ojos hundidos. Quería bloquear la imagen de lo que acababa de hacer y de todo lo que estaba pasando. En cambio, se concentró en llegar hasta los demás. Llegó hasta Park y se dio cuenta de que tenía razón. Todavía respiraba, pero estaba casi inconsciente. Come esto primero antes de que te saque, dijo Marie mientras metía el brazo en la boca de Park. Empujó su mandíbula inferior para ayudarlo a masticar y continuó. Al final, la boca y los instintos de Park entraron en acción. Estaba segura de que él no sabía lo que estaba haciendo, pero mientras seguía comiendo, se sentía con más energía. Entonces, Marie lo sacó y la varilla de metal se desprendió de su cuerpo. Marie miró al suelo mientras llevaba a Park sobre un hombro. Luego, tomó algo más y se lo dio de comer. La mayoría de sus heridas aún no se habían curado porque necesitaba más. Los ojos de Park comenzaron a abrirse y vio lo que tenía frente a él. Su mente se estaba conectando. Vamos, tenemos que ir a ver cómo están los demás. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero me preocupa que puedan estar en las mismas condiciones que tú, dijo Marie. Marie y Park habían recuperado su energía y estaban en condiciones de volver a moverse, por lo que decidieron que lo mejor sería explorar la zona. Después de todo, a Marie le preocupaba ser la primera en despertarse y, al ver el estado de Park, se imaginó que otros podrían estar en el mismo estado. El área era un completo desastre, incluso más que antes. Pinner había provocado perfectamente su explosión de manera que los escombros cayeran al suelo para crear áreas separadas, pero después de que sus oponentes usaron sus formas alteradas para causar una explosión masiva, toda el área se llenó de escombros, e incluso los edificios cercanos quedaron completamente destruidos. Allí, dijo Marie mientras olfateaba el aire, lo único en lo que podía confiar en esta situación. Había una gran pila de escombros junto con autos y los dos comenzaron a moverse y a mover cosas hasta que finalmente pudieron ver una mano que sostenía un látigo. Al apilar el resto de los escombros, Marie pudo ver en qué estado se encontraba Olvia. Varias partes de su cuerpo habían sido aplastadas por los escombros. Es posible que estuviera en un estado incluso peor que el de ella y Park. Marie miró a su alrededor y no tardó mucho en encontrar otra pieza, esta vez un pie. Lo acercó a donde estaba Olvia y comenzó el mismo proceso que con Park. Espera un segundo, ¿eso es lo que hiciste conmigo antes y lo que me diste de comer fue y? Park estaba a punto de vomitar, pero se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de Marie. Estaba bastante claro que ella tampoco estaba disfrutando esto. Después de que el pie desapareció por completo, Park decidió arrodillarse al lado de Olvia mientras Marie iba a buscar más. Al presionar su mano y estar a su lado, Park pudo sentir una parte de su energía yendo hacia ella, y no lo estaba imaginando. Parecía que ella también se estaba curando más rápido. Finalmente, Olvia había recobrado la conciencia.
Su cuerpo se había curado lo suficiente como para poder moverse. Casi no hubo conversación entre los demás sobre lo que había sucedido, pero Olvia hizo una cosa. Buscó el cuerpo que le había causado ese desastre y, para recuperar su energía, comenzó a comer. Marie y Park no hicieron ninguna pregunta. Simplemente dejaron que las cosas siguieran su curso hasta que ella terminara, y finalmente continuaron con la búsqueda de la última persona. Sin embargo, sorprendentemente, cuando se mudaron a la nueva área, pudieron ver a Kai de rodillas, con la boca y la cabeza moviéndose de arriba a abajo, y un cuerpo que yacía en el suelo frente a él. Se levantó del suelo y se dio la vuelta para mirar a los demás. Se limpió la sangre de la boca con la manga rota de su chaqueta. Hemos estado fuera demasiado tiempo. El cielo nocturno ya está despejado, mencionó Kai. Tenemos que apurarnos para llegar a tiempo a la pelea de Gary. Sin vehículos a su alrededor y con la carretera bloqueada, el grupo solo tenía una solución: correr. Sus cuerpos estaban energizados, habían recuperado su estado anterior y cada uno de ellos corría directamente hacia la ciudad a la que debían llegar. No tenían que seguir el camino de la autopista y ya no les importaba si la gente los veía en sus formas de hombres lobo o no. No hablaban entre ellos porque estaban concentrados en una sola cosa, y esa era llegar al estadio. Al entrar en la ciudad, los cuatro no redujeron la velocidad. Siguieron corriendo hacia adelante y solo cuando llegaron al estacionamiento y aterrizaron cancelaron sus transformaciones. Afuera del estadio no había casi nadie porque todos estaban adentro viendo las peleas que se estaban desarrollando y la que estaba por comenzar. Kai, con los demás detrás de él, siguió caminando hasta que llegaron a los dos guardias que estaban de pie junto a la puerta principal. Oigan, ¿qué creen que están haciendo? Nadie que no tenga boleto puede entrar aquí, dijo el guardia y miró a los demás de arriba abajo. La mayoría de sus ropas estaban quemadas y destrozadas. El grupo parecía una persona sin hogar por la forma en que estaban vestidos. ¿Tenemos entradas? Kai fue a buscar en su bolsillo interior, que ya no existía. ¿No tienes algún tipo de software de reconocimiento facial o algo así? El guardia comenzó a agitar la mano hacia Kai, diciéndole que se fuera. Cuando Kai vio que la mano le hacía señas para que se fuera, la agarró, se tensó y se escucharon varios crujidos. El hombre gritó de dolor y Kai agarró la cara del hombre y luego lo arrojó hacia el otro. No tenemos tiempo para esto. Vamos a entrar de todas llenas. El último evento estaba listo para ser anunciado. Todos estaban listos, sentados en sus asientos. El escenario estaba despejado y en perfectas condiciones, y el locutor estaba de pie en el centro del ring. Damas y caballeros, es el gran evento, el partido que todos han estado esperando, el choque de reyes. La multitud aplaudió con anticipación y todo el estadio tembló. Se podían escuchar ruidos fuertes relativamente lejos desde afuera y los que no estaban en el ring lo estaban viendo por televisión, en sus teléfonos o en algún otro lugar. Primero, les presento a nuestro contrincante esta noche, que surgió de la nada y se abrió camino hasta la cima. ¿Podrá quedarse con la corona del rey de la AFK esta noche? Aplausos para el colmillo verde, Gaardem. Se escucharon fuertes ovaciones una vez más y se vio un foco de luz en una zona del ring. Detrás de él todavía estaba Daphne Bree, que estaría en su esquina. Cuando el foco de luz se posó en Gary, con sus calzoncillos negros y dorados, caminó por la pasarela mostrando su escultural cuerpo. Miró hacia la multitud. Todavía no están aquí y no puedo ver a ninguno de ellos. Entre ellos, ni Tom, ni sus familiares, ni sus amigos más cercanos. Ninguno de ellos estaba allí para este gran momento, este momento que significaba mucho para él, que tenía más en juego de lo que todos los que estaban mirando entre la multitud se daban cuenta. Ahora había más en su mente mientras se dirigía al ring y entraba. Ahora presentamos al único e inigualable, un hombre que no necesita presentación, el rey de la AFK, Arbor Oregoo. La luz se encendió del otro lado y las llamas explotaron cuando Arbor saltó a través del fuego, deslizándose por el suelo. Agitó su mano en el aire hacia la multitud y finalmente saltó al ring, y tenía una gran sonrisa mirando directamente a Gary. Había llegado el momento. El árbitro simplemente explicaba algunas instrucciones y luego sonaba la campana. Arbori, tengo que centrarme en Arbor. Pensó Gary. Gary. Un grito fuerte resonó en todo el estadio. Los espectadores se giraron para mirar, al igual que Gary y Arbor. Al mirar hacia la barandilla de la parte superior, Gary pudo ver a un hombre rubio y a un grupo de personas detrás de él. Kai, susurró Gary. Estamos aquí. Gritó Kai a todo pulmón, escupiendo saliva. Estamos aquí para verte patearle el trasero a Arbor.
Todos los ojos estaban pegados a las pantallas, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo, ya que la pelea por el campeonato, llamada Clash of the Kings, estaba a punto de tener lugar. En el apartamento, Maya, Amy y Wite estaban sentados uno al lado del otro, mirando la pantalla. Habían visto las peleas en la pantalla y ahora podían ver a Gary caminando hacia el escenario. La cámara hizo un acercamiento a su rostro, mostrando los detalles de su expresión. No y me gusta esa mirada, dijo Maya. ¿Qué quieres decir? ¿No estás simplemente concentrado? Comentó Wite. No, ¿no te das cuenta? Tiene muchas cosas en la cabeza ahora mismo y puedo notar que algo lo está molestando. Sabía que deberíamos haber estado a su lado, al menos haber estado allí para animarlo en persona. Me voy ahora. Dijo Maya mientras se ponía de pie. Fue Amy quien tuvo que arrastrarla por la manga y traerla de vuelta a su lado. Aunque te vayas ahora, te cerraron la carretera directa. Tardarías al menos 3 horas. La pelea no va a durar tanto. Y ya te dije antes que lo mejor que podemos hacer es no ser una distracción para él. Había algo que también la preocupaba. ¿Dónde estaba Kai, la persona que siempre estaba al lado de Gary? Se preguntaba si había pasado algo y, si se sentía así, no podía imaginar cómo se sentía Gary. Fue entonces cuando la cámara giró hacia un lado cuando oyeron un rugido ensordecedor, tan fuerte que los micrófonos lo habían captado. «Estamos aquí», gritó Kai a todo pulmón, escupiendo saliva. «Estamos aquí para verte patearle el trasero a Arbor». El alboroto causado por una sola persona había dejado en silencio a todos en la arena. La voz, el grito, todo era abrumador y los que estaban cerca sintieron el gran poder. A continuación, tras el momento de silencio, la multitud aplaudió a todo pulmón. «Sí, eso es lo que todos venimos a ver», gritó otro. La multitud aplaudía y casi el 80% de los espectadores apoyaban a Gary. Habían visto a Arbor dominar la escena de la AFK durante demasiado tiempo. Ahora querían ver algo diferente. Inmediatamente, los miembros de Wangan llegaron corriendo a la barandilla superior donde estaban los demás, pero ni siquiera pudieron alcanzar a Kai, quien ni siquiera giró la cabeza para prestarles atención. Marie evitó un golpe, agarró a un hombre y le dio un rodillazo en la cara, dejándolo inconsciente. Park simplemente lanzó el primer golpe, golpeando al hombre y enviándolo de regreso. Para Olvia, ni siquiera querían acercarse a ella, ya que su postura por sí sola era suficiente para disuadirlos de llegar hasta ella, dejando que los demás los eliminaran. Los miembros de Wangan siguieron llegando, pero el grupo Owlers pudo defenderse fácilmente, golpeándolos lo suficiente para que no pudieran levantarse nuevamente e ir por otra ronda. La multitud se estaba involucrando un poco con lo que estaba sucediendo, ya que era bastante entretenido. Era casi como una pelea que estaba sucediendo frente a sus ojos. La multitud comenzó a asustarse mientras intentaban alejarse de la conmoción que estaba ocurriendo. Hasta que la gente que intentaba sacar a Kai y a los demás dejó de acercarse a ellos. Cuando la cámara que mostraba la pantalla del televisor se acercó al rostro de Gary, todos pudieron ver una gran sonrisa. Era la primera vez desde que Gary había entrado que se veía tan confiado, tan relajado. Gary levantó la mano y señaló con el pulgar hacia Kai y los demás. «Haré mi trabajo», dijo Gary mientras miraba directamente a Arbor. «Arbor, y te prometo una cosa. Hoy será el día más difícil de tu vida y, como dije antes, cometiste un gran error al involucrarte conmigo y con aquellos que me importan». Arbor también golpeó su puño en su mano. «Oh, cuántas veces he escuchado esas palabras antes. Espero que puedas demostrármelo esta vez». En otras partes del estadio, Rickley y Dean seguían buscando con atención en varias zonas. Incluso habían ido a los puestos de comida y estaban intentando obtener información sin llamar la atención. Había una cantidad increíblemente grande de miembros de Wangan, vestidos con sus ropas de pandilla, observando el lugar. A veces los seguían por un tiempo, pero no los llevaba a ninguna parte. En todo este tiempo, todavía no habían podido localizar a Rumper. En todo caso, Rickley estaba bastante impresionado por lo bien que estaban ocultando a un no miembro de una pandilla. Sin embargo, mientras caminaba por el estadio, hubo varias veces en las que Dean sostuvo su teléfono en la mano, buscando constantemente actualizaciones sobre lo que estaba sucediendo. A pesar de que estaba allí mismo, en el estadio, todavía no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Cuando empezaron los fuertes aplausos, rápidamente sacó su teléfono y miró las actualizaciones que se estaban produciendo. Al oír esto, Rickley finalmente se detuvo y se dio la vuelta. «Vete, vete. No puedo hacer esto, ni siquiera yo». «¿Qué quieres decir?».
Preguntó Dean, prácticamente manteniendo un ojo pegado a su teléfono mientras intentaba mirar a Rickle. Te estoy diciendo que vayas a ver la pelea de tu hijo. Debe ser una tortura para ti, así que vete. Dean dudó un momento, pensando que podría haber sido algún tipo de prueba mientras sostenía el teléfono, pero en ese momento, no le importó. Quería estar al lado de su hijo y corrió al estadio lo más rápido que pudo para ver el evento más importante. Esta vez iba a estar a su lado. Todo estaba listo, los participantes habían recorrido el ring y ambos estaban en el mismo. La multitud no paraba de aplaudir, especialmente después de la interrupción que había tenido lugar hacía apenas unos minutos. En cualquier momento sonaría la campana que anunciaría el inicio de la pelea. Gary fue a su rincón azul de la jaula mientras que Arbor también bajó al suyo. Chen, entre la multitud, permaneció inmóvil mientras miraba a ambos concursantes. Tenemos que ver qué tienes, Gary. Tienes que llevar a Arbor lo más lejos que puedas y luego decidiré si me uno a la lucha o no. La multitud estaba adivinando mentalmente cómo se desarrollaría la pelea. Gary se lanzaría desde el principio y usaría toda su fuerza para dañar a la otra persona lo más rápido posible. Se quedaría atrás, en silencio y observando, tratando de descifrar a Arbor, o sería Arbor el que decidiría terminar esta pelea lo más rápido posible. Anillo, anillo, anillo. La campana sonó y la pelea comenzó. Arbor tenía una gran sonrisa en su rostro mientras miraba a Gary, pero la sonrisa se detuvo rápidamente. Por otro lado, Gary no se lanzó hacia adelante, no se precipitó hacia adelante ni se transformó. En cambio, lo único que cambió fue el intenso brillo rojo en sus ojos. Eran penetrantes mientras miraban directamente a Arbor. ¿Mirándome así, después de lo que te hice la última vez? ¿Quieres que te maten delante de todos? Pensó Arbor. Podía sentir que una parte de él reaccionaba a la mirada de su oponente, algo que era la primera vez para Arbor. Gary siguió mirando a Arbor mientras caminaba con los brazos a los costados, paso a paso. El sudor ya le goteaba por los brazos y la espalda, y sus músculos estaban listos. Aunque Gary aún no estaba peleando, en su mente ya estaba en la pelea, y lo creía tan firmemente que su cuerpo también lo creía. Arbor estaba tan absorto en Gary, tan concentrado en su intimidante caminar, que ni siquiera se dio cuenta de que Gary ya estaba justo sobre él y aún no se había movido de su posición. Fue entonces, cuando Gary estaba a una distancia razonable, que lanzó un golpe desde su derecha, balanceándolo con una fuerza tremenda. Arbor levantó la mano para evitar que el golpe llegara a su cabeza. Cuando lo detuvo, su brazo temblaba levemente por el golpe. La multitud no sabía qué hacer con el primer golpe. Por las peleas que habían visto a Gary antes, sabían que tenía el poder de noquear a oponentes de primer nivel de la AFK. Esto fue impresionante por parte de Arbor, pero nadie esperaba realmente que Arbor, el rey de la AFK, cayera de un solo golpe. Entonces, ¿no te vas a transformar? ¿Estás tratando de copiar a tu querido amigo o algo así? Dijo Arbor. Porque al final, el resultado será el mismo. Fue el turno de Arbor de lanzar un puñetazo, y mientras lo hacía, Gary se hizo a un lado, dejando que el puñetazo golpeara únicamente el aire. Sin embargo, la potencia de su puñetazo se movió por el aire de manera tan drástica que hizo que la jaula del otro lado se sacudiera. ¿Qué pasa? ¿No quieres perder esta pelea de un solo golpe como la última vez? Preguntó Arbor. Ignorando las burlas de Arbor, Gary lanzó otro puñetazo, que Arbor bloqueó, y siguió con otro, intentando golpearlo en el estómago. Cada golpe fue sólido. Eran increíblemente rápidos y poderosos, y el impacto resonaba por todo el estadio con cada golpe. Algunos pensaron que alguien tenía que estar agregando efectos de sonido, pero era el sonido natural de cada uno de los golpes de Gary. ¡Aruk! Gritó Gary, sus ojos brillaron aún más rojos mientras golpeaba a Arbor en el estómago. Lo envió ligeramente hacia atrás y su espalda golpeó contra la pared de la jaula. Jaja, claro, no podemos dejar que esta lucha termine demasiado pronto, dijo Arbor. Tenemos que darle a la gente lo que quiere, ¿no? Gary entró con la intención de lanzar un puñetazo con la espalda de Arbor contra la jaula. Arbor sonrió burlonamente mientras lanzaba un puñetazo desde abajo, hacia arriba. Esperaba un golpe fuerte, pero Gary se inclinó hacia atrás y lo evitó por completo. Gary intentó golpearlo en el costado de la cara y Arbor intentó bloquearlo, pero falló por completo y solo golpeó el aire. Al mismo tiempo, Gary giró su cuerpo, aprovechando el impulso de su golpe, y levantó la pierna, golpeando a Arbor con la parte posterior del talón.
El talón fue utilizado para arrastrar los brazos de Arbor hacia abajo, tirándolos hacia un lado, e inmediatamente, a gran velocidad, Gary se empujó hacia adelante y cerró sus manos justo detrás del cuello de Arbor. ¿Qué es esto? Arbor está en una posición vulnerable, lo han atado. ¿Había sucedido esto antes? Gritó el locutor. Claro, habían visto lo que Hayden era capaz de hacerle a Arbor, pero retenerlo de esta manera era bastante diferente, y casi parecía que había una persona que claramente era más hábil que la otra. Desde esa posición, Gary le dio un rodillazo en el estómago a Arbor mientras le bajaba la cabeza. Todos los músculos de los brazos de Gary estaban abultados. El golpe impactó limpiamente a Arbor, quien intentaba moverse con los brazos y las piernas bloqueados. No, todavía no. Dijo Gary mientras obligaba a Arbor a permanecer en la misma posición y le volvía a dar un rodillazo en el estómago. Una onda expansiva se dirigió al otro lado. Gary no era una persona atlética, no era el mejor en lo que a deportes se refiere, pero siempre había amado a la AFK. Recordó que hacía mucho tiempo, Kirk le había dicho algo. Tenía un ojo dorado a la hora de analizar las peleas. Era su cuerpo el que nunca podía seguir el ritmo de su mente. Habiendo visto todas las peleas de Arbor, había quienes decían que no había un patrón en su forma de pelear, pero Gary podía verlo todo. El movimiento de su cuerpo cuando iba a lanzar un golpe, cuando decidía bloquear o retroceder. Gary lo seguía todo y estaba pendiente de cada pequeño detalle. Ahora que lo tenía agarrado, no quería soltarlo. Por mis amigos. Gritó Gary mientras volvía de golpear a Arbor con la rodilla en el estómago. Por Hayden. Gary volvió a golpearlo y las piernas de Arbor se levantaron levemente en el aire. Por Shin. Esta vez, Gary soltó a Arbor y le dio una patada en el costado. Arbor cayó al suelo, su cuerpo se estrelló contra la lona y se deslizó por el costado. Arbor, y no creas que esto ha terminado, porque en una pelea entre tú y yo, nunca la terminaría de un solo golpe. Cuando esto termine, te devoraré por completo. Dijo Gary, con los ojos brillando de rojo. El cielo nocturno está actualmente despejado. El poder del guerrero oscuro está activado. Nivel actual. 48. Ya había ocurrido un alboroto una vez antes en las peleas de Arbor, con Hayden logrando tomar la delantera al comienzo de su pelea, siendo la primera persona en derribar a Arbor. Así que ver a Gary hacerle esto a Arbor ahora podría parecer que no sería una sorpresa, y sin embargo, lo fue para quienes lo vieron. Esto se debió a la forma en que se hizo y a cómo se desarrolló todo hasta el momento. No fue ningún tipo de ataque sorpresa. Gary se acercó con calma, lanzó algunos golpes y evitó por completo los golpes de Arbor, y luego lo agarró, lo enredó y le dio varios rodillazos en el estómago antes de tirarlo al suelo. Cuando la multitud lo pensó más, a diferencia del aumento repentino de poder que tenía Hayden cuando peleaba, esto fue una dominación completa. Como me relajé contigo, crees que tienes la sartén por el mango. ¿No recuerdas lo que le pasó a tu amigo y la última vez que te sentiste tan seguro? Gritó Arbor mientras movía la pierna desde su posición intentando patear a Gary. Cuando llegó la patada, Gary levantó una de sus piernas, evitando el ataque por completo. Fue sorprendente ver lo rápido que eran los ataques de Arbor. Inmediatamente después de que el ataque fallara, Arbor se levantó y avanzó. Se había lanzado justo hacia donde estaba Gary y lanzó un puñetazo que no alcanzó nada más que el aire, ya que Gary había movido la cabeza hacia un lado. El golpe hizo temblar la jaula y, tras un puñetazo, vinieron varios más. Golpe tras golpe, golpe tras golpe. Gary se agachó, se deslizó hacia un lado y cambió de postura mientras se movía por toda la jaula. El costado de la jaula temblaba furiosamente mientras el viento de los golpes de Arbor la sacudía, y cada vez eran más fuertes. Finalmente, Gary levantó el brazo, desvió ligeramente uno de los golpes y lanzó un puño propio que golpeó el pecho de Arbor. Lanzó dos golpes con ambos puños y luego lo pateó en el estómago, empujándolo hacia atrás. 12 CV. Aunque bloqueé el golpe perfectamente, aún así recibí daño y puedo sentir mi antebrazo palpitar, y eso es todo con mis estadísticas actuales, solo muestra cuánta fuerza tiene Arbor. Gary miró a Arbor, quien levantó la cabeza. Aunque Gary lo había golpeado con todas sus fuerzas, los mismos golpes que habían dejado fuera de combate a los demás luchadores de la AFK que estaban clasificados, Arbor parecía más molesto que dolido. Gary estaba empezando a pensar en todas las cosas que había hecho antes del evento. Los innumerables entrenamientos que había realizado con Daphne Bree, otro de los reyes. Ella era más hábil de lo que él imaginaba e increíblemente rápida, y fue gracias al entrenamiento con ella que pudo abrir los ojos.
Gracias al sistema, Gary había dependido de su poder y habilidades para subir de nivel y hacerse más fuerte. De vez en cuando utilizaba técnicas de lucha y luchaba como un hombre lobo, pero nunca tuvo tiempo de evaluarse a sí mismo. Fue solo cuando Daphne sugirió filmar las peleas que Gary pudo analizarse a sí mismo. Podía ver lo que estaba haciendo mal, lo que necesitaba mejorar y, con el tiempo, había aprendido a sincronizar su nuevo cuerpo con los pensamientos de su cabeza. Se estaba utilizando una concentración extrema que le permitía predecir y adivinar exactamente lo que Arbor iba a hacer en las peleas. Analizar una pelea en tiempo real mientras estaba sucediendo y reaccionar ante ella. Le tomó un tiempo mientras entrenaba con Daphne, pero estos fueron los resultados de todo, y fue solo una parte del entrenamiento que Gary había realizado. Nivel 48, Fuerza 85, Destreza 84, Resistencia 100, puntos de estadísticas restantes actuales. 5. En todas mis peleas durante la AFK, aunque no pude consumir los modificadores para aumentar el nivel de mis estadísticas, aún así obtuve una gran cantidad de experiencia gracias a ellos, lo que me hizo subir 5 niveles en total. Tengo 5 puntos de estadísticas y no sabía cómo usarlos en esta pelea, pensé que tal vez debería guardarlos. Arbor se abalanzó de nuevo y Gary levantó la pierna y le dio una patada en el mentón. Fue un golpe contundente que hizo que la multitud se estremeciera, pero Arbor siguió avanzando hacia Gary. En las gradas, los Owlers observaban cada detalle. Gary lo está haciendo muy bien, ¿verdad? La última vez solo logró la ventaja porque estaba usando todas sus habilidades y su forma de hombre lobo, pero ahora lo está derrotando así. Y Gary no se ha transformado. Dijo Marie emocionada. Lo está haciendo mucho mejor de lo que pensaba, respondió Kai. Arbor se destaca en todo. Su cuerpo es extremadamente resistente, su fuerza es incomparable e incluso su velocidad es increíble. Si miras con atención, Gary no está tratando de acercarse a Arbor ni de igualarlo, simplemente tiene un mejor sentido del ritmo y casi se mueve antes que Arbor. Ni siquiera estoy seguro de si Gary es más rápido que Arbor. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta. Éramos hombres lobo, parece que aún somos bastante fuertes incluso en nuestra forma humana. Mientras que los alterados varían. Cuando vi por primera vez a Arbor y su poder, pensé que era solo uno de esos alterados que eran fuertes sin tener que transformarse, pero cuando se transformó, su poder aumentó exponencialmente. Incluso podría ser el hecho de que él es débil en su forma humana, o al menos su forma alterada lo considera así. Los demás no podían creer lo que Kai estaba diciendo. Que esta versión de Arbor pudiera ser considerada débil. De cualquier manera, dado que ninguno de ellos se había transformado ni usado habilidades aún, cualquiera podía luchar. A diferencia de las peleas convencionales del pasado, las peleas de AFK no tenían rounds. Simplemente continuaban hasta que había un ganador eventual. Su energía superaba a la de los luchadores típicos, y darle a uno la oportunidad de descansar no tenía mucho sentido en muchos casos de peleas de Altered. De todos modos, las peleas terminaban muy rápido o duraban mucho tiempo. Sin embargo, estaba bastante claro que desde el principio la pelea había tomado un ritmo más rápido. Arbor lanzaba golpes a diestro y siniestro y Gary los esquivaba mientras se movía por el ring. En algunos casos, Gary había saltado hacia atrás cuando Arbor le había dado una patada. Gary todavía podía sentir la fuerza de la patada a través del viento, pero la había esquivado por completo. Solo Arbor lo había estado persiguiendo como un loco mientras saltaba. Lanzó un puñetazo con la mano por encima del hombro y Gary decidió atacar al mismo tiempo, levantando la pierna del suelo. Le asestó un golpe fuerte, un uppercut directo al mentón de Arbor. Gary lo siguió, lanzó un golpe con la mano y lo golpeó en la cabeza, empujándolo ligeramente hacia atrás con su poder bruto. ¡Aruk! Gritó Arbor mientras cargaba hacia adelante. Se había impulsado con fuerza desde el suelo con ambos pies y la lona se había doblado hacia adentro, lo que hizo que rebotara directamente hacia Gary. Usando sus rápidos reflejos, Gary ya estaba en movimiento y había saltado hacia un lado, haciendo que Arbor continuara avanzando hasta que todo su cuerpo se estrelló contra el costado metálico de la arena. En el momento en que se estrelló, el metal se dobló hacia afuera y continuó hasta que se rompió, y Arbor cayó del ring. Arbor rodó al suelo antes de levantarse rápidamente y miró a Gary, que todavía estaba en el ring. Arbor está fuera del ring. Gritó el comentarista. Repito, Arbor ha logrado salir del ring. Aunque Arbor ya había roto algunos de los lados de las jaulas reforzadas especiales anteriormente, era la primera vez que él mismo lograba escapar de esta manera.
Stanley, que observaba la pelea desde un costado del ring, no mostró un cambio de expresión, pero por dentro estaba profundamente preocupado porque nunca había visto a Arbor actuar de esa manera. Normalmente es impulsivo, pero sale airoso. Esto es demasiado salvaje incluso para él. Sinceramente, me sorprende que no se haya transformado con la cantidad de golpes que ya recibió y que él mismo no haya recibido ninguno, pensó Stanley. Sabía la razón. La gente lo estaba mirando. Arbor se había ganado una reputación increíblemente sólida sin tener que transformarse para vencer a sus oponentes, y tal vez esto también era parte de la táctica de Gary, ya que él tampoco se había transformado. Arbor saltó de donde estaba y saltó sobre la jaula de metal, aterrizando en el interior. Su expresión todavía estaba llena de ira y tenía algunos rasguños leves en la piel causados por el metal de la jaula. Miró el cuerpo de Gary, que estaba en perfectas condiciones y aún no mostraba miedo en su rostro. Esto es molesto, dijo Arbor. Muy molesto. Ni siquiera puedo asestarte un solo golpe. Esto nunca ha sucedido antes, pero realmente puedes ganar así. Ni siquiera me has hecho daño. ¿Por qué no te transformas y tratas de seguir adelante? Parecía que Arbor estaba tratando de burlarse de Gary, pero Gary no cayó en la trampa y ni siquiera se apresuró a atacar. Fue entonces cuando Arbor se encogió de hombros y decidió simplemente caminar hacia Gary. No atacó. No parecía que fuera a pelear pronto. En cambio, simplemente caminó hacia Gary, y fue de una manera similar a lo que Gary le había hecho cuando entraron por primera vez. Gary comenzó a retroceder un poco y luego miró a su derecha. Estaba listo para moverse, pero en el momento en que lo hizo, Arbor se precipitó en esa dirección y comenzó a caminar. Hizo lo mismo otra vez. Arbor no se lanzó ni una vez hacia Gary, sino que se movió en todas las direcciones que miraba, hasta que la espalda de Gary volvió a estar contra la esquina de la jaula. Al ver esto, Gary no tuvo otra opción y siguió adelante, tratando de golpear a Arbor en el costado de su cabeza. Sin embargo, las cosas no resultaron como él esperaba, ya que un fuerte golpe había aterrizado justo en la sien de Arbor. Las ondas de choque atravesaron prácticamente su cuerpo cuando lo golpeó y la cabeza de Arbor solo se inclinó ligeramente hacia un lado. Luego Gary levantó la pierna y fue a patearlo en el estómago. En el momento en que lo hizo, Arbor agarró su pierna y la sujetó con fuerza. Sé que puedo aguantar muchos golpes de ti. En tu forma humana, puedo aguantar golpes tuyos todo el día, todos los días, dijo Arbor. Pero ¿cuántos golpes puedes aguantar tú de mí? Arbor se dejó golpear por esta situación y luego atrajo a Gary con la pierna. Gary extendió el brazo y golpeó a Arbor justo en la frente. Le hizo echar la cabeza hacia atrás y estaba ligeramente roja, pero Arbor todavía parecía muy fuerte y luego le dio un golpe directo al estómago. El cuerpo de Gary fue levantado del suelo, pero no fue elevado al aire, ya que Arbor lo sujetó por la pierna y tiró de él hacia abajo. 34 CV. Esto no es tan fuerte como cuando se transformó, pero con mi resistencia a este nivel y él tan fuerte, no puedo seguir recibiendo golpes como este. Arbor luego lanzó otro puño, esta vez hacia la cabeza de Gary, y con un giro, Gary supo que sería uno grande. Quería intentar hacer lo mismo que tú, Hayden, por respeto hacia ti, pero parece que esto es lo más lejos que pude llegar. Se ha activado la transformación parcial al entrar en la pelea. Gary tenía ciertas metas en mente. Después de la humillante derrota que había sufrido, sería difícil para cualquiera, incluido él mismo, creer que sería capaz de ganar una pelea contra Arbor. Sin embargo, no se trataba de una pelea normal. En primer lugar, se había acordado un premio, la vida de Shin estaba en juego y, más aún, estaba en juego el honor de Hayden. Para la Rosa Blanca, solo deseaban que Gary empujara a Arbor, que lo debilitara lo más posible o lo lastimara hasta el punto en que se transformara y luego ellos vendrían a ayudar. Estaban seguros de que los Zodiacs intentarían intervenir y ayudar y fue entonces cuando Rosa Blanca también intervendría. Si ese fuera el caso, entonces Gary podría haberse transformado desde el principio, para usar todo su poder contra Arbor, intentando lo mejor que podía para lastimarlo, pero Gary eligió no hacerlo. Decidió no hacerlo porque quería hacer las cosas a su manera. Quería ver hasta qué punto podía igualar a Arbor y lo duro que había trabajado Hayden. Quería hacer lo que pudiera para respetar a Hayden. Sin embargo, al final, si Arbor lo golpeaba más, incluso aunque no se hubiera transformado, había una buena posibilidad de que interfiriera con el resto de la pelea. Cuando Arbor se dispuso a golpear a Gary directamente en la cabeza, activó su Ki. Se ha utilizado una transformación parcial. A Gary le empezó a crecer pelo alrededor de los antebrazos y en la parte superior de los dedos.
Sus uñas comenzaron a alargarse y a hacerse más grandes, mientras que le empezó a crecer pelo en los costados de la cara. Sus músculos y su estructura general crecieron aproximadamente un 10%. Inmediatamente Gary levantó la otra pierna y la sacó bruscamente, golpeando a Arbor en el estómago. El fuerte agarre que había mantenido durante todos los puñetazos y patadas hasta el momento se vio obligado a soltarlo, y sus pies se deslizaron por la superficie del suelo. Inmediatamente después, Gary no perdió el tiempo y saltó hacia adelante, moviéndose hacia la derecha y cuando estaba lo suficientemente cerca. Se ha activado Lethal Pounce, Max. Gary saltó desde un costado a la velocidad del rayo y en lugar de usar sus afiladas garras para obtener toda la fuerza de su golpe, Gary lanzó su puño directo al costado de Arbor. El público ni siquiera pudo ver el golpe que Gary había asestado y solo pudo escuchar el impacto, y justo después, Gary se había movido en el aire 3 veces después de que se escucharan 2 golpes más fuertes en el cuerpo de Arbor. Gary había aparecido detrás de Arbor cuando el público finalmente pudo verlo, de espaldas, y en su lugar en el cuerpo de Arbor había 3 marcas rojas, una en su abdomen, una en su costado junto a sus costillas y una en su hombro. Solo unos momentos después, la sangre comenzó a gotear de la boca de Arbor. Levantó la mano, se la secó con el costado y miró el desastre rojo. Él solo miró la sangre, sin decir nada y sin siquiera girarse para mirar a Gary. Arbor, no es buena idea quedarse así, dijo Gary, mientras lanzaba un puñetazo que le dio en el costado. Cuando el cuerpo de Arbor fue levantado esta vez, se dio la vuelta y usó sus dedos para agarrar el hombro de Gary, sosteniéndolo fuerte, pero Gary había agarrado a Arbor con ambas manos y lo levantó en el aire estrellándolo allí mismo contra el suelo. Mientras Arbor sentía el viento golpeándolo y su espalda estrellándose contra la lona, pudo ver la arena hundirse levemente debido a la fuerza del ataque, pero sus ojos estaban enfocados en otra cosa. Eran los ojos de la audiencia los que observaban. Algunos se estremecieron, otros sonreían y había unos pocos que parecían preocupados. Mientras los miraba, todo parecía en cámara lenta, se podían captar todas sus expresiones e incluso el sonido de sus voces. Arbor está siendo dominado en este momento, ¿realmente perderá? Claro que no, ¿no recuerdas lo que pasó contra Hayden? Estaba rompiendo las reglas y aún así Arbor ganó al final. Volverá a ser lo mismo. Puede que tengas razón, pero esta vez parece que algo es diferente. Creo que Arbor podría perder esta vez. Está bastante claro, es su peor pelea hasta ahora y en todos los sentidos, casi parece que Gary Dem es mejor que él. Todas estas palabras, todas las preocupaciones de la audiencia fueron plasmadas en Arbor. En ese momento, Daphne Bree, al ver el resultado y permanecer al margen, se preocupó y miró a Gary. Si Gary presiona demasiado a Arbor, se transformará, si ese es el caso, necesito entrar allí lo antes posible. Sin embargo, había una persona en la planta baja que preocupaba a Daphne. Podía ver a Stanley mirando hacia arriba, y no estaba mirando la pelea, en cambio la estaba mirando a ella, casi como si supiera que algo estaba pasando. Aún así, necesitaba estar preparada para el momento oportuno, y podía sentir que ese momento se acercaba cada vez más. Ella giró la cabeza para mirar a su alrededor, pero no se quedó en el mismo lugar porque se dio cuenta de dónde estaba Chen. Me pregunto qué tanta ayuda me dará en todo esto. Sé que tiene que tener poder, con suerte, podrá contener a Stanley mientras yo voy a por Gary. El cuerpo de Arbor rebotó en el suelo de lona mientras los pensamientos continuaban llenando su cabeza. ¿Creen que voy a perder esta pelea? ¿Creen que todo ha terminado, aunque haya pasado tan poco?, pensó Arbor. Supongo que este es el momento perfecto para darle un giro a esta pelea. Esta será la mejor pelea que presenciarán jamás. Alrededor del iris de los ojos de Arbor, comenzó a aparecer un ligero brillo dorado. El cielo nocturno cubría toda la ciudad. A pesar de ser una ciudad bastante grande, varios lugares todavía estaban iluminados con LED en el exterior de los edificios, algunos de los cuales mostraban varios símbolos o simplemente señales de qué tipo de edificios había en la ciudad. Pero en las afueras de la ciudad, en un campo abierto que se encontraba al borde de un bosque, no había luces LED brillantes encendidas, sino varios focos blancos de gran tamaño ubicados en el suelo de cemento. Los reflectores estaban ubicados frente a un gran edificio metálico que, desde afuera, parecía un almacén. Había varios de estos grandes edificios metálicos repartidos por la zona, pero había uno que era más grande que los demás y tenía una gran cantidad de personas apostadas en el exterior, todas vestidas con ropa de color púrpura y blanco. Al borde del bosque, a unos metros de los últimos árboles, había 2 personas que de vez en cuando echaban un vistazo al lugar.
Supongo que podemos estar bastante seguros de que Shin o alguien más está dentro, dijo Elijah. Llevamos aquí un tiempo, y cuando a esos tipos les trajeron la cena, había otro que fue comprado una hora después y se dirigió al lugar. Ya estábamos seguros de todos modos pero con tanta gente, ¿podemos hacerlo, no? Elijah miró a Ice. Aunque era de gran tamaño, Elijah no tenía idea de lo fuerte que era este hombre que era de los aulladores. Había intentado verificar su informe de cuando Ice era prisionero en la Rosa Blanca, pero incluso entonces no había mucha información disponible. La única pandilla, una de las del rey, y había al menos 20 combatientes entrenados de la AZ que estaban ubicados en el exterior, con solo ellos 4, Elijah estaría mintiendo si no estuviera un poco preocupado, especialmente porque el hombre a su lado no había dicho una palabra. A unos metros de ellos, estaban Austin y Kanu, que estaban sentados, habían hecho una especie de campamento juntos. Austin tenía su mano en la pantalla, esperando que comenzara la pelea entre Gary y Arbor. Pareces estar frustrado, mirar el teléfono solo te preocupará más. Configuré mi teléfono para que me envíe una notificación cuando comience la pelea para que sepamos cuándo entrar, respondió Kanu. Austin ignoró el consejo de Kanu y siguió mirando el teléfono, esperando a que Gary saliera. Deseaba poder estar al menos a su lado, y quién sabe si lo necesitaban. La única razón por la que actúa así es porque la Rosa Blanca no puede hacer bien su trabajo, respondió Austin. No sé si este tal Chen es lo suficientemente fuerte como para ayudar a Gary, y yo estoy atrapado aquí. Austin hizo una pausa porque no quería decir demasiado. Quería ayudar a Shin, los dos ya habían luchado codo a codo antes y sin ellos dos tal vez nunca hubieran podido sobrevivir a la última pelea contra la banda del Fénix. Sin embargo, Shin se había hecho esto a sí misma. Arbor la había atrapado y había empeorado la situación para Gary, hasta el punto en que él estaba aquí ahora. Y eso era extremadamente frustrante para él. Por lo general, estaría de acuerdo contigo. Yo mismo no tengo muchas esperanzas en la Rosa Blanca y me avergüenza que haya llegado a esta situación, respondió Kanu. Pero créeme cuando te digo esto. Esta vez enviaron a una persona competente. La Rosa Blanca tiene una fuerza incluso mayor que la de los reyes. Lo único es que no es mayor que la de varios reyes. Luchar contra uno debilitaría nuestra fuerza y dejaría una posibilidad de que se rompiera el equilibrio. Una de las razones por las que tenemos tanta fuerza es por Chen. La única razón por la que está en su posición en primer lugar es por su fuerza. Gary tiene el mejor apoyo junto con él y Kanu quería decir algo más, pero se abstuvo de hacerlo. Gary solo contaba con el mejor apoyo mientras Chen estuviera dispuesto a ayudarlo. Chen también era parte de la razón por la que la Rosa Blanca se había negado a actuar. Chen era una persona especial que también decidía qué proyectos aceptar y cuáles no. Hubo momentos en el pasado en los que les habría resultado favorable aceptar a una banda de nivel 2, o incluso a uno de los Kings en algún momento. Sin embargo, eso solo sería así si pudieran conseguir que Chen se uniera, pero si Chen no veía una manera de ganar, o más que ganar, no participaría, y por alguna razón, Chen había decidido participar. Les dio esperanza, pero en cualquier momento Kanu imaginó que Chen los abandonaría a todos en un momento crucial. Era un miembro de la Rosa Blanca, no era miembro de los aulladores. Cuando rescaten a Shin le enviaré un mensaje a Kai. Él podrá informarle a Gary sobre la situación y entonces no tendrá que preocuparse en absoluto, dijo Austin. Si Shin está bien, estoy seguro de que Gary podrá hacer algo. En cuanto a tu amigo Chen, es tan fuerte que debe tener alguna forma alterada grave en su interior, bromeó Austin. ¿Qué bestia mítica es para tener un rango tan alto? Su forma alterada, es, antes de que Kanu pudiera responder, los ojos de Austin se fijaron en la pantalla. Gary estaba entrando al ring y se escuchó un fuerte grito fuera de la pantalla. Vio que la cámara enfocaba a Kai en ese instante. Todo parecía ir bien y en cualquier momento sonaría la campana. No podrás verlo pelear, dijo Kanu poniéndose de pie. Nosotros también tenemos un trabajo que hacer, es hora de que los 4 nos movamos. A pesar de lo mucho que Austin quería mirar su teléfono para ver los resultados del partido de Gary y cómo iba todo, sabía que todos debían seguir adelante. Si lograban salvar a Shin y le daban la buena noticia a Gary, entonces podría pelear sin preocupaciones. Después de todo, si Gary alguna vez iba a obtener la ventaja en la pelea contra Arbor, esta era la única carta que tenían y que aún podían usar contra él. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Elijah. Antes de que se diera cuenta, Austin ya había salido corriendo del bosque y Kanu parecía estar siguiéndolo junto con Ice.
Mientras corrían por el concreto, los reflectores brillantes no tardaron en alertar a la banda única de que había gente allí. «Intrusos, intrusos», gritó un hombre. Los miembros de Wankan al ver quiénes se les acercaban comenzaron a transformarse, uno de ellos en medio de su transformación fue golpeado directamente por el puño de Austin. El impacto fue tan fuerte que el hombre fue levantado por los aires y salió volando hasta estrellarse contra el fondo de uno de los soportes de los reflectores. El metal se había roto y la luz se había desviado hacia otro lado mientras el hombre claramente ya no podía levantarse. Kanu, por otro lado, tenía dos alterets que lo atacaban, él se agachó ante sus ataques y sus formas transformadas, y luego agarró ambos brazos. Apretó tan fuerte como pudo y en un instante se escuchó que sus huesos se rompían y un grito siguió. Con los brazos rotos, Kanu comenzó a arrojar sus cuerpos hacia los otros que se dirigían hacia ellos. Te fallé, Hayden, pero no le fallaré a tu familia de la misma manera. Mientras pensaba esto, Kanu agarró la cara de otro alterado. La punta de sus dedos se extendió. Se clavó con todas sus fuerzas hasta que se escuchó el cráneo romperse y Kanu arrojó al hombre al suelo. Tu pandilla le ha hecho demasiado daño a quienes me importan, como para que yo empiece a preocuparme por ti. Elijah aún no se había unido a los demás para atacar, pero al ver cómo reaccionaba Kanu, no pudo evitar tragar saliva. Había escuchado los rumores sobre Kanu incluso antes de unirse a su departamento. Era un líder de escuadrón relajado, tranquilo y perezoso. Siempre tenía una sonrisa en el rostro, pero aquí no había sonrisa, y las acciones que había visto hoy, nunca las había visto antes. Desahogando tus frustraciones, realmente no puedo decir nada, y supongo que con lo que pasó hoy, necesito mantenerlo en secreto, pensó Elijah mientras levantaba sus brazos transformados que estaban parcialmente hechos de roca. Uno de los alterets había saltado en el aire y estaba golpeando a Elijah. Tenían forma y músculos bestiales, por lo que cada uno de los golpes era fuerte y golpeaban a Elijah una y otra vez. Elijah finalmente dio un par de golpes, pero mientras lo hacía, el alterado frente a él los esquivó y pateó a Elijah en el estómago, enviándolo a rodar al suelo. Cuando Elijah se levantó pudo ver otra patada viniendo hacia su cara pero pudo bloquearla a tiempo. Estos tipos no son los típicos alterados, saben muy bien cómo pelear. Al observarlo más de cerca, Elijah estaba seguro de que ya había visto a esa persona en la televisión. Se dio cuenta de que era un miembro de la AFK. No uno de alto rango ni de alto perfil, pero uno que había visto. Entre la veintena de guardias se encontraban algunos que eran relativamente conocidos, e incluso aquellos que no lo eran, podían luchar un poco. Elijah, desesperado, salió a lanzar un puñetazo, pero se sorprendió al recibir un golpe contundente que le dio justo en la cara. Sin embargo, cuando lo golpeó, el hombre se mantuvo en pie, aunque tenía los ojos en blanco. Cuando miró hacia abajo, donde tenía el pie, pudo ver lo que era. Estaba congelado. A su alrededor también podía sentir un frío en el aire y, al girar la cabeza, pudo ver a un individuo en particular que pasaba caminando. Ice siguió caminando con escarcha en el aire detrás de él. A medida que avanzaba, el hielo se extendía por el suelo. Luego, cuando Ice llegó al centro, colocó ambas manos en el suelo y se extendió por todas partes. Los alterados de la banda única habían estado demasiado concentrados en la lucha. Era demasiado tarde cuando notaron que sus pies estaban congelados y atascados en el suelo, lo que los convirtió en blancos fáciles para el resto. Ahora que estaban congelados, los cuatro acabaron rápidamente con todos los guardias. Elijah resoplaba y jadeaba intentando aprovechar la situación. Había corrido lo más rápido que pudo para hacer su parte y estaba mirando cómo el hielo finalmente comenzaba a desaparecer. Ese hombre y su poder está más allá de lo que imaginaba y es bueno que esté de nuestro lado, pensó Elijah. Sin perder tiempo, Austin se acercó a la gran puerta de metal. Con las dos manos tiró de ella, rompiendo cualquier obstáculo que estuviera al otro lado, y abrió las puertas. Las puertas se deslizaron y se abrieron dejando al descubierto el interior del almacén. Ahora y esto va a ser más problemático de lo que pensaba, dijo Kanu. Cuando las puertas se abrieron, la luz entró en la habitación y dejó al descubierto los rostros de muchas personas vestidas con la misma ropa que las que estaban afuera. Estaban sentados sobre cajas, jugando a las cartas y hablando entre ellos. Pero al menos un centenar de cabezas se habían girado para mirarlos en esa situación. «Shin», gritó Austin a todo pulmón, viéndola en el fondo de la sala. Una pantalla de televisión fue colocada frente a ella, así como las cadenas unidas a los pesados cubos metálicos, y de pie a su lado, había una sola persona que todos necesitaban superar. «Es tal como lo predijo Stanley», dijo Apollo.
Elijah no pudo evitar sentir que le temblaban las piernas al ver la gran cantidad de gente que había dentro. Al ser parte de Witherose, no era como si nunca se hubiera encontrado con esta situación antes. De hecho, incluso su tiempo con Gary lo había puesto en situaciones como esta, pero uno podía notar que esto era diferente. Afuera, mientras luchaba contra algunos de los alterados, Elijah se dio cuenta de que esto era diferente. No eran miembros de pandillas de nivel 2 o 3 que tenían formas alteradas y no sabían cómo lidiar con ellos. Esta era la banda única, una ciudad de nivel 1, uno de los reyes y uno que era el campeón de la AFK. Casi todas las personas que estaban en este almacén eran luchadores entrenados y todos parecían estar alterados. ¿Con cuántos alterados hay aquí? ¿Arbor se estaba preparando para algún tipo de guerra o algo así? Pensó Elijah, y ya muchos miembros estaban empezando a transformarse. Aparecían grupos de ellos. Sin perder tiempo, Ice había formado en su mano un pilar de hielo gigante. Después de crearlo, lo sostuvo con ambas manos y lo arrojó a un gran grupo de hombres. Mientras volaban en el aire, varios Altered usaron sus poderes en el pilar de hielo, rompiéndolo poco a poco. Finalmente se estrelló contra algunos de los alterados que lo sostenían sobre sus cabezas, y algunos saltaron para escapar. En una habitación con tantos alterados, no había causado muchos daños que pudieran interrumpir lo que estaba sucediendo. Había demasiados con poderes muy diferentes para que Ice pudiera eliminar a una gran cantidad de ellos de una sola vez. Tendremos que luchar a la antigua usanza, dijo Kanu, mientras movía su cuerpo hacia un lado, evitando una especie de extraña púa negra. Lo atrapó con su mano que se había transformado en una garra naranja. Luego, con la propia púa, lo arrojó de vuelta a otro Altered que corría hacia ellos, matándolos y rematándolos de un solo golpe. Luego, Kanu se lanzó hacia adelante y con su gigantesca garra naranja golpeó la parte posterior de la cabeza de otro. Fue un golpe fuerte que aplastó su cráneo de inmediato. Un alterado había logrado ponerse detrás de Kanu y fue a patearlo. Sin embargo, el alterado sintió un crujido en el tobillo, ya que ellos eran los que se habían lastimado. Inmediatamente, Kanu se dio la vuelta y su garra golpeó a otro de los alterados. ¿De verdad crees que vendría aquí si no creyera que puedo lidiar con gente como tú?, afirmó Kanu. Elijah incluso podía ver que Ice luchaba de forma algo directa como él estaba afuera. Había formado un gran escudo de hielo en una mano y en la otra tenía un garrote hecho de hielo. Varios alterados que se aferraban a su escudo lo hicieron retroceder. Golpeó el suelo con el pie y una ola de púas de hielo apuñaló a varios de ellos por delante. Le dio un momento para blandir su garrote y golpear a varios de ellos. Fue un golpe poderoso, pero se levantaron rápidamente. Luego, escondiéndose detrás del escudo, Ice cargó hacia adelante como un carnero y empujó a varios de ellos que se dirigían hacia él. No podía ver realmente lo que estaba sucediendo hasta que finalmente se detuvo. Casi se sintió como si hubiera chocado contra una pared. Sin embargo, al echar un vistazo por el escudo, no era una pared, sino otro alterado con una pata parecida a la de un pollo afuera. Tú fuiste quien venció a Simba, vi los vídeos, dijo Terrance. Cuando Elijah miró al hombre que tenía la fuerza para detener a Ice, lo reconoció. Era uno de los objetivos de la Rosa Blanca. Uno de los del Zodíaco. Al girar la cabeza hacia el otro lado, Elijah pudo ver que Kanu también se enfrentaba a otra persona. La persona también tenía dos pies con forma de pollo y estaba pateando las garras de Kanu hacia un lado. Ese es Roy, otro de los Zodiacs. ¿Por qué hay dos de los Zodiacs aquí y no en el estadio?, pensó Elijah. Lo que Elijah no sabía era que la mayoría de los Zodiacs ya habían sido eliminados en eventos pasados y por los aulladores. El único que estaba en la arena era Stanley. En cuanto a los tres últimos que estaban en posición de luchar, todos estaban aquí protegiendo a Shin, Terrance, Roy y Apollo. Con los dos ocupados, parecía que los Altered ahora también estaban empezando a prestar atención al propio Elijah. Espera, ¿no nos estamos perdiendo a alguien? ¿Dónde está Austin?, preguntó Elijah, al darse cuenta de que se trataba de una situación de la que tenía que salir. En cuanto a Austin, la razón por la que no estaba con los otros dos era porque en el momento en que entró al almacén tenía la vista puesta en un solo destino y solo se movía hacia esa ubicación. Estaba caminando y, cuando los Altered se acercaron a él, recibió un golpe en el cuerpo, luego agarró a uno por el cuello y lo arrojó contra los demás. A otro le dio una patada en el estómago y lo hizo estrellarse contra otros. Austin era una fuerza que no podía ser detenida sin importar cuántos alterados se le acercaran.
Uno incluso lo había tacleado y logró moverlo unos metros hacia atrás, pero con ambas manos levantadas, Austin las golpeó contra el suelo. Se escuchó un crujido cuando el hombre se estrelló contra el suelo. Iba avanzando y se dirigía hacia Shin, y cuando estaba a unos 10 metros de distancia, se escuchó una voz. «Quítate del camino». La multitud que se había reunido para detener a Austin se giró y escuchó rápidamente mientras se hacían a un lado. «Ninguno de ustedes es lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, yo me encargaré de esto», dijo Apolo, mientras sus manos comenzaban a transformarse, junto con sus piernas, y el tamaño de todo su cuerpo se hacía más grande a cada segundo. En una pelea contra múltiples oponentes, sería difícil para cualquiera. Una pelea contra múltiples oponentes entrenados era aún más difícil, y luego hacer que todos fueran alterados entrenados, y eso podría ser lo más difícil que alguien haya enfrentado. Esos eran exactamente los pensamientos que rondaban por la cabeza de Elijah cuando vio a los Alterets corriendo hacia él. Afortunadamente, aunque había muchos en la habitación, solo unos pocos podían atacarlo a la vez, y él no era tonto. Inmediatamente, sacó un dispositivo de su bolsillo interior y lo arrojó al suelo. Eran circulares, del tamaño de un puño, y estaban adheridos al suelo. 4 de ellos alineados uno al lado del otro. Justo cuando el primer Alteret pisó el dispositivo, cada uno de ellos se conectó y una poderosa descarga eléctrica procedió a golpear a todos los Alterets. Elijah, usando esto rápidamente, saltó y aterrizó encima de una de las cajas, y estaba jugueteando con su chaqueta interior buscando más dispositivos. Estos equipos antialterados, para alterados como estos, solo son suficientes para retrasarlos, pensó Elijah. Seguirán viniendo a por mí y, tarde o temprano, me quedaré sin ellos. Kanu, ¿por qué trajiste a alguien como yo a este viaje? No es que Elijah fuera débil, es solo que no estaba ni cerca del mismo nivel que los demás. Entre la multitud, Kanu se encontró con el Zodiac Roy, que era rápido con sus piernas, pateándolas a una velocidad increíblemente rápida y también eran extremadamente poderosas. Cada golpe era bloqueado por las grandes garras de cangrejo de Kanu, pero no tenía la oportunidad de cerrarlas, ya que no hacía nada más que agarrar el aire libre. Lo que era aún más molesto era la gente que estaba parada a un lado. Algunos tenían ataques de larga distancia y los usaban para golpear a Kanu en la cara, lo que hacía que perdiera su objetivo al atacar. Afortunadamente, todo su cuerpo estaba envuelto en un caparazón duro. Incluso cuando lo atacaban por detrás, la mayoría de los ataques no hacían nada y solo lo lastimaban por detrás. «Maldito pollo», dijo Kanu mientras rechazaba el fuerte ataque de Roy que apuntaba a su cabeza. Uno de los Zodiac, uno de los luchadores más talentosos de la AFK, es un maldito pollo. Roy saltó rápidamente en el aire y giró su cuerpo varias veces. Cayó y golpeó con la planta del pie, su gran talón puntiagudo. Kanu levantó ambas manos por encima de su cabeza y bloqueó el ataque. Era pesado y rompió el suelo de concreto bajo sus pies. Más aún, al usar ambas manos, estaba completamente expuesto. En ese momento, varios alterados se lanzaron a atacar a Kanu. Usaron sus formas y lo golpearon tanto como pudieron y tan rápido como pudieron. «Hablas de mi forma alterada cuando eres un maldito cangrejo naranja. ¿Por qué no te quedas en el agua?», gritó Roy. Los alterados continuaron golpeándose cuando todos comenzaron a sentir algo. Todos estaban sintiendo lo mismo: dolor en sus cuerpos. No importaba dónde golpearan el cuerpo de Kanu, era como golpear una pared sólida de metal. Cuando los alterados se tomaron un descanso, pudieron ver que incluso el rostro de Kanu estaba ahora envuelto en una extraña coraza naranja. Extendiendo sus manos, Kanu derribó a 2 Alterets y los golpeó. Parte de sus huesos del pecho quedaron aplastados mientras esto sucedía, pero Kanu no se detuvo allí. Con sus manos con garras, agarró a 2 de los hombres y los sujetó, se estaba asegurando de que no pudieran correr o escapar. Ahora mismo desearía tener algunas habilidades de fuego, porque realmente me vendría bien un poco de pollo frito. Gritó Kanu mientras balanceaba ambos cuerpos alterados y los aplastaba contra Roy. Se tambaleó y rápidamente pateó un par de cuerpos que lo dejaban fuera de combate. Sin embargo, mientras se levantaba, vio que Kanu estaba justo frente a él y escuchó un crujido. Un dolor abrasador recorrió todo el cuerpo de Roy y, cuando miró hacia abajo, vio que Kanu le había atrapado la pierna y la había sujetado con su garra. Sus huesos estaban rotos. Como miembro de los Zodiac, Roy debería ser más fuerte que los líderes del escuadrón de la Rosa Blanca. Eran los mejores luchadores, por lo que se preguntó cómo había llegado a esta situación. Sin saber que Kanu era un poco diferente.
Lo suficientemente hábil para ascender de rango solo con su fuerza, pero Kano había decidido no hacer eso nunca. Antes de que Roy pudiera decir algo más, Kano con su otra pinza agarró la cabeza de Roy por ambos lados. Los otros miembros golpeaban constantemente a Kano por detrás, pero a él no le importaba. Deberías haberte quedado en casa y haber puesto unos putos huevos. Kano apretó la pinza y todo terminó rápidamente. Un crujido rápido fue el final de Roy mientras el resto de su cuerpo caía al suelo. Después de haber acabado rápidamente con uno de los Zodiacs, Kano se levantó y miró a su alrededor, todavía viendo a muchos de los alterados listos para enfrentarlo. ¿Dónde está ese jovencito?, preguntó Kano al ver a Elijah de pie sobre una de las cajas metálicas. Tengo que cuidarlo. Más cerca de la parte trasera del almacén, se había producido un enfrentamiento. Apolo se había transformado en su forma alterada, aumentando su tamaño. Un pelaje blanco cubría su cuerpo, y sus brazos y piernas habían crecido al menos 3 veces más gruesos en tamaño, ya que utilizó su forma de gran rey oso polar. Al mismo tiempo, Austin no perdió el tiempo, su cara se parecía más a la de un toro y él también había crecido en tamaño. Salía vapor de su nariz mientras cargaba hacia adelante y los dos se tomaron de las manos, entrelazando los dedos y empujándose el uno al otro. No pudiste vencerme la última vez, ¿qué te hace pensar que puedes vencerme esta vez?, dijo Apolo. Esta vez, es diferente. Austin empujó con su pierna trasera, empujando aún más y haciendo que Apolo se deslizara ligeramente por el suelo. La última vez, solo te estaba deteniendo, pero esta vez, tengo que ganar. Los miembros de Wangan estaban en parte conmocionados por lo que estaba sucediendo. Les habían informado de que podría haber una fuga y que habría un intento de salvar a Shin. Por eso estaban todos presentes. Los mejores de la banda, los más fuertes, e incluso los miembros del Zodíaco. Lo que no esperaban era que tan poca gente atacara. Creían que sería un grupo grande de los aulladores. Al ver esto, Terrance saltó de su posición e interceptó a una de las pocas personas que estaban dentro. ¿Qué es esto? ¿De verdad crees que puedes sacar a alguien de aquí con tan poca gente? Con un montón de don nadie. Gritó Terrance mientras seguía pateando a Ice. Ice era un poco lento en sus reacciones, pero su escudo era capaz de cubrir un área amplia para él. Muchos tampoco querían acercarse. Aunque Ice era lento, tenía un enorme garrote en sus manos y con un golpe de su pie podía crear fragmentos de hielo para perforar el suelo. Algunos ya habían resultado gravemente heridos por los ataques hasta que llegó Terrance. ¿Cómo alguien como tú pudo derrotar a Simba? No tiene sentido. Terrance pateó el escudo y luego se movió rápidamente hacia un lado. Ice al ver esto pisoteó el suelo, creando un grupo de púas de hielo que se levantaron, pero Terrance ya se había movido a un lado y cargó, pateando a Ice justo en el centro de su cuerpo. Fue un golpe poderoso que hizo que Ice se estremeciera por primera vez, doblándose levemente, y cuando el pie se apartó pudo ver 3 agujeros sangrientos en su cuerpo. Eran del pie de Terrance, con sus 3 grandes garras de su pie. Cuando Terrance se echó hacia atrás, empezó a saltar de un lado a otro sobre sus 2 grandes patas con forma de pollo. Casi parecía que estuviera rebotando. Eso es bastante molesto, afirmó Ice. Terrance se puso en movimiento nuevamente, bailando hacia un lado y prácticamente estaba dando vueltas alrededor de Ice. Ice se escondió detrás de su escudo y lo siguió a pasos, pero rápidamente, justo antes de atacar a Terrance, cambió de dirección varias veces y luego vino desde un ángulo que era demasiado difícil para que Ice actuara a tiempo. Antes de que pudiera darse cuenta, una gran pata de pollo con garras se le había clavado en el muslo. Cuando fue a reaccionar con su garrote, Terrance se apartó rápidamente. Esto es molesto, realmente molesto, se dijo Ice una vez más. Lo único bueno fue que, debido a la forma de pelear y moverse de Terrance, los otros Alterets habían parado con sus ataques, para no interponerse en el camino de Terrance. Ice seguía mirando a Terrance que rebotaba, preguntándose qué hacer. Debes haber engañado a Simba. No puedo creer que alguien como tú esté aquí. Gritó Terrance y cargó hacia adelante. Esta vez Ice había hecho algo diferente en su reacción. Arrojó su escudo y solo tenía su garrote en su mano, y luego con ambas manos sostenidas en el garrote, dio un poderoso golpe en el aire. Terrance se abalanzó hacia adelante y se agachó justo debajo del garrote, lo que hizo que no lo alcanzara. Mientras, vientos helados y gélidos continuaban con el golpe. Cuando alcanzó a algunos de los espectadores que estaban mirando, parte de sus cuerpos comenzaron a congelarse.
La pierna de Terrance se clavó en el estómago de Ice una vez más y, como todas las veces anteriores, se retiró rápidamente. Cuando Terrance fue a moverse hacia su círculo exterior, sintió que su espalda golpeaba algo sólido. ¿Qué demonios? Al girar la cabeza, Terrance pudo ver contra qué se había estrellado. Era una gruesa pared de hielo. Estaba justo a su espalda. Pronto se dio cuenta de que envolvía toda la zona. Era una pequeña arena de hielo que se había creado, haciendo que Terrance ya no pudiera alejarse del hielo. Entonces, ese era tu plan. Acercarnos. ¿Crees que vas a ganar solo por eso? Preguntó Terrance. Podía escuchar el sonido desde afuera de los Alterets atacando, tratando de romper la jaula de hielo que habían creado. Con cada parte que rompían, más hielo vendría en su lugar. Me preguntaste cómo derroté a tu amigo de antes. Decidí darte una respuesta, dijo Ice. Terrance notaba algo más. El hielo crecía y lo empujaba cada vez más hacia adentro, haciendo que el área se hiciera más pequeña. Algunas partes de su cuerpo se estaban enfriando muchísimo, lo que le dificultaba moverse. El cuerpo de Ice comenzó a transformarse, sus piernas ganaron tamaño y su largo pelaje blanco apareció en su cuerpo. Mientras extendía sus manos, de las paredes de hielo que creó a un lado, había hecho dos garrotes y los mantuvo juntos. No me gusta lastimar tanto a mis oponentes, así que intentaré hacerlo rápido, dijo Ice mientras blandía sus dos palos. Desde afuera, los alterados podían oír los fuertes golpes. Fuertes explosiones y algunos chasquidos con gritos y gemidos. Finalmente, los gritos de dolor cesaron, pero el sonido de los golpes continuó solo por unos momentos y, finalmente, el hielo en el medio del almacén comenzó a hundirse en el suelo y desapareció. En su lugar, pudieron ver al hombre grande, Ice, sosteniendo dos palos en sus manos, con las puntas cubiertas de sangre. En el suelo, solo estaba lo que pudieron suponer que era Terrance, pero solo por su rostro, era irreconocible. Use más poder del que pensaba, se dijo Ice. Y parece que todavía queda mucho por hacer. La pandilla Wangan aún no había terminado, a pesar de ver la caída del Zodiac a su alrededor. No se asustaron como otras pandillas, esta era una de las pandillas más grandes del mundo. Con la cantidad de Altered altamente capacitados que quedaban y con la cantidad de poder y energía que Ice había usado, tuvo que ser conservador mientras luchaba. Su cuerpo era resistente y tenía grandes capacidades de curación. Sin embargo, cuanto más poder de energía elemental usara, más débiles serían estos aspectos de su cuerpo, y ya había usado una gran cantidad. Entonces, en lugar de intentar usar sus poderes de hielo para atacar a una gran cantidad de personas, tenía que lidiar con ellos solo con su garrote de hielo y su escudo. Esta era la opción más segura, siempre y cuando no se desgastara antes de que todos fueran eliminados. Kano y Elijah también se encontraban en una situación similar. Kano había logrado llegar hasta Elijah antes de que resultara gravemente herido, ya que se estaba quedando sin todo su equipo anti-alteración. Con ambos grupos algo ocupados, eso significaba que solo podían confiar en una persona para liberar a Shin ahora, la persona que estaba más cerca y estaba cayendo con otro de los Zodiacs. Tanto Apolo como Austin se encontraban en un estado de completa transformación. Austin, dándolo todo, empujaba a Apolo hacia atrás, cuyos pies resbalaban, pero, apretando los dientes, Apolo agitó las manos y se soltó. Inmediatamente fue y agarró a Austin por la cintura. ¿No recuerdas lo que pasó la última vez? Apolo entonces levantó el gran cuerpo de Austin por la parte superior de sus piernas en el aire. El movimiento fue tan rápido que Austin no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Cuando se dio cuenta de que estaba sobre los hombros de Apolo, ya era demasiado tarde. Ya estaba viendo el techo. Balanceándose con una fuerza poderosa, Apolo arrojó a Austin al suelo desde una gran altura, provocando que aparecieran grandes grietas en el suelo. ¡Kek! Austin tosió sangre, pero no se había desmayado. Se dio la vuelta rápidamente y vio que el puño de Apolo golpeaba el suelo. Mientras se levantaba, seguía saliendo vapor de su nariz y cargó hacia adelante una vez más, balanceando los brazos para golpear a Apolo. Sin embargo, Apolo levantó sus grandes patas con naturalidad, bloqueando ambos golpes, y luego agarró uno de los brazos de Austin, tirándolo hacia adelante. Antes de que Austin se diera cuenta, Apolo estaba detrás de él y le había bloqueado ambos brazos. Una vez más, usando el impulso de su masa, fuerza y peso, levantó a Apolo del suelo y lo levantó en el aire, y luego lo empujó en el pecho, estrellándolo contra el suelo nuevamente. Los que no estaban muy lejos tropezaron por unos momentos solo por el poder del ataque.
¿Te preguntas por qué las cosas son diferentes esta vez? ¿Por qué me resulta tan fácil derribarte? Dijo Apolo. Es porque dudé la última vez, no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, pero un luchador entrenado como yo, que pasó por la AFA y la AFK, contra un luchador callejero como tú que simplemente lanza los brazos salvajemente, los dos no somos rivales. Shin, no muy lejos, aunque frágil y débil, todavía estaba consciente, tenía los ojos abiertos y observaba todo lo que se desarrollaba frente a ella. Todos los que están aquí se lastiman por mi culpa, pensó Shin. Soy estúpida, soy realmente estúpida. No me importaba si me lastimaban, si fallaba en mi venganza, siempre y cuando pudiera hacer que las cosas fueran molestas para Arbor, no pensé en los demás. Ahora Gary también está luchando contra Arbor, y yo estoy atrapada aquí mirando esto. Shin tiró de su brazo, pero fue inútil. Ni siquiera podía transformarse más debido a la falta de comida que le habían dado durante todo este tiempo. Austin se levantaba lentamente del suelo, estaba herido pero aún tenía mucha fuerza. Sin embargo, incluso para un alterado, le tomaría un tiempo recuperarse, y en medio de su tambaleante levantamiento, sintió algo apretado que lo agarraba por la cintura. Austin intentó tirar hacia abajo, intentó soltarse de las grandes patas que lo sujetaban, pero el agarre era increíblemente fuerte. El vapor que salía de su nariz era débil y el cuerpo de Austin quedó nuevamente suspendido en el aire. Se estrelló contra el suelo con la misma fuerza que la última vez. Estoy tratando de darte una oportunidad, de que te rindas, pero simplemente no lo haces. Gritó Apolo. Después de haberlo estrellado contra el suelo una vez, levantó el cuerpo de Austin nuevamente, sin dejarlo descansar, y lo estrelló contra el suelo nuevamente en el mismo lugar exacto. El suelo se quebró aún más y el suelo se hundió aún más. Entonces Apolo levantó a Austin y con ambas manos lo hizo caer al suelo por tercera vez. ¡Arug! La sangre brotó de su boca hacia el aire y aterrizó en su pecho. Finalmente, cuando Apolo soltó el cuerpo de Austin, su transformación se estaba revirtiendo. Los rasgos de toro que habían estado cubriendo su rostro se estaban desvaneciendo a medida que Austin volvía a su forma humana. Su vista estaba borrosa mientras miraba el techo y con cada respiración sentía dolor. Mis puños fueron inútiles, ni siquiera pude asestarle un solo golpe, estos puños de los que estoy tan orgulloso, ni siquiera puedo levantarlos ahora mismo, pensó Austin. Apolo miró una vez más a Austin que estaba tendido en el suelo, había una parte de él esperando que se levantara de nuevo, pero no lo hizo. Se quedó allí tendido en el suelo. Siguió caminando y finalmente se paró justo al lado de donde estaba Shin. Lo siento, parece que tus amigos que vinieron a salvarte no fueron lo suficientemente fuertes, dijo Apolo. Lo siento, de verdad. Yo, quería perder.